Muy buenas tardes, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. En esta gélida tarde, más en unos lugares que en otros, también es cierto, pero en la que el Depor ha tenido que viajar con cuidadillo mucho, ha llegado hasta Zamora para que en el Ruta de la Plata se celebre este Zamora Depor que te contamos desde ya en Carrusel Deportivo Coruña. Primera de las dos salidas consecutivas para los blanquiazules que quieren recuperar el liderato. Vamos a ver si se consigue, aunque para capaz el equipazo de hoy, con Javi Rodríguez en el control técnico. ¡Hola, Olita! Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios de nuestro zamorano favorito Manuel Losada Chollas. La narración de Adrián Candal. Y la batuta de Fran Hermida. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Aquí estamos con la batuta, con el bazooka, con lo que sea necesario. Queremos llevarnos los puntos, queremos que el Depor sume, que empiece con buen pie en Liga en este 2021 que desempaquetamos hoy, insisto, en Liga, y un 2021 que ya nos trae una noticia que nos va a ampliar en breves momentos Adrián Candal, que lo tenemos paleando nieve en el Ruta de la Plata, pero hoy el Depor es el Depor más sabor a Abegondo que recordamos en mucho tiempo. Las bajas han obligado a llevar canteranos, pero es que además algunos de esos canteranos tienen sitio en el 11 inicial de Fernando Vázquez. Y ojo, no es una cosa baladí, que diría aquel, no es un asunto cualquiera, porque son muchos los que también creen que hoy Fernando Vázquez se juega bastante en el Ruta de la Plata. Así que con gente de la casa, con canteranos, con alguno de ellos que dejó muy buenas sensaciones en el partido de Copa ante el Alavés, se ha ido el Depor desafiando a la Nevada a intentar traerse los 3 puntos de Zamora. En nada, vamos con los 11 iniciales. Tenemos ya a Chollas y Adrián Candal en posición de comentaristas. Antes, queremos invitaros a que también seáis vosotros comentaristas de Carrusel Deportivo Coruña. Y anda que no hay maneras de entrar aquí en Carrusel Deportivo Coruña para ganar una mochila del Depor, que la vamos a sortear hoy entre todos los que intervengan. Teba. ¡Qué guay! Bueno, pues ya tenemos esa mochila del Depor preparada y todos los canales de los que hablaba Fran a vuestra disposición, porque ya estamos en directo en el canal de Radio Coruña Cadena Ser. Allí nos podéis ver las caras. Yo no sé si merece la pena mucho o no. En algunos casos caras, sí, en otros menos. Nos pueden ver los gorros por aquí, por Radio Coruña, pues nos hemos solidarizado con el frío de Zamora, nos hemos ataviado ya con los gorros. Y bueno, podéis vernos, de hecho ya hay comentarios. Teba, en el caso de Adri, entre la mascarilla, la braga del cuello y el gorro, claro. O sea, está para ahí entrar en una sucursal bancaria y que le salten encima los policías. Bueno, pues si queréis reíros un poquito de Adrián, bueno, con mucho cariño, ahora justo se acaba de subir la braga y ya no se le ve, ya va a saltar el banco ahora mismo, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube de Radio Coruña. También podéis poneros en contacto con Carrusel Deportivo Coruña a través de Twitter, allí somos @carrusel, y también os esperamos en el WhatsApp, en el 626-238-118. En juego esa mochila del Depor, lo que queremos es saber cómo estáis viendo el partido, desde dónde, si es que estáis pasando mucho frío, ¿no? Cómo estáis llevando, pues, Filomena y bueno, lo que queráis contarnos, sobre todo si es de fútbol. Nos encanta que participen y que nos cuenten, somos curiosos, ¿dónde estáis? ¿Dónde lo vais a ver? Ahí al lado de la Lareira vais a estar, Ay, eso sí que ves qué buen sitio, Fran Hermida, tú sí que sabes. Hombre, bueno, luego hay una Lareira aquí en la radio. No estaba nada mal, no estaba nada mal. Mira, vamos a coger energía, eso es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a ir hasta Miramar Oil, que es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu coche y dejarlo limpio, limpísimo, también disponen de tren de lavado y de personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, y se llaman Miramar Oil.
Sintonía de alineaciones en Carrusel Deportivo Coruña. El Depor se ha ido hasta Zamora. Hubo emoción hasta el último instante, si había aplazamiento o no. La verdad es que ahora hablaremos sobre los criterios que se han utilizado para que unos partidos se jueguen y otros no se jueguen, pero el que se ha ido sin ningún tipo de dudas ha sido Adrián Candal, con chollas de copiloto. Ahí los tenemos ya en ese Ruta de la Plata. Y por lo tanto, Adrián Candal, vamos con ese 11 del Depor que tiene un importante sabor a Begondo. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas. Aquí estamos en el Ruta de la Plata, un estadio en condiciones, además, con mayúsculas. Para que os hagáis una idea visualmente, lo hizo con el mismo molde, el mismo arquitecto que confeccionó el campo de los Pajaritos de Soria. Y aquí estamos en este partido, Segunda División B, vuelve el fútbol en este año 2021 y el frío no ha podido con la disputa de este encuentro, ni con nosotros, ni con el Depor. Y eso que el Depor era reacio, no tenía mucho interés. Por un lado estaba también pues, los casos de coronavirus, por otro lado las bajas, ahora las recapitulamos hasta 9, y las carreteras, y que también el resto de los partidos de la zona se han suspendido. Pero aquí está, va a haber encuentro y va a estar marcado por el hielo, por el frío. Ahora mismo, cuando tengáis imágenes, si no las tenemos en la cuenta de Twitter de Carrusel Deportivo Coruña, tenemos arrastrado hacia los lados, en las bandas, pues esa capa de hielo y de nieve que ha caído durante estos días y que va a hacer que el campo siga, pues oye, con una práctica complicada. Y sobre todo nos avisan el área sur, va a ser una auténtica pista de patinaje. Ahí cuidado con las jugadas a balón parado, el fútbol en general, puede haber resbalones. Vamos con el 11, plagado además de bajas el Depor, tira Fernando Vázquez, por primera vez en esta temporada, de canteranos y de unos cuantos. Juega el conjunto deportivista con Abad, Carlos Abad en portería, el canario. Balín, aquí viene el primero de los canteranos. Está Bóveda, lesionado y por lo tanto titularidad para Balín. Lo mismo para Salva Ruiz, Mujairi, Granero. Por delante, yo no sé si va a jugar con Rombo como pretendía, si va a ser un 4-2-3-1. Luego, cuando empiece el partido, lo colocamos, pero yo en principio apuesto por el Rombo, con Bergantiños por delante de la defensa, con Gandó y con Borges haciendo de interiores, con Mosquera, el hijo de Manu, en el enganche, Mosquera Junior, y con Adri Castro y Rui Costa, primera titularidad también para el delantero de Abarcala, para Adri Castro. Cuántas ganas tenía de este momento el joven ariete de la cantera del Depor. Y también tenemos, Adrián, confirmado el 11 del rival, el 11 de un Zamora, que bueno, es uno de los equipos que ahí en casa está dando más guerra, ¿eh? Pues es Mapisa el portero, con Coque y con Parra en los laterales, Crespo y Piña los dos centrales. Jugó en Copa con 3 zagueros. Finalmente pues se ha decantado, ante el Depor había dudas, finalmente el entrenador se ha decantado por jugar con 4 atrás. Juanan es el hombre que barre, nos dicen, ojo a este futbolista que puede ser el más destacado del Zamora, al igual que Ramos. Vallejo también va a ser jugar de interior, con Perero, con Dani Hernández, y arriba con Adri, es decir, duelo de Adris en la delantera y de Adri Candal aquí para narrar el partido. No sé qué va a salir bien, va a ser difícil que salga un cóctel positivo al final del partido. Bueno, pues ahí está, plagado de Adrianes, y esperemos que plagado de goles del Depor, o por lo menos los suficientes para que los 3 puntos se vengan para A Coruña y que se pueda venir el Depor aquí sin ningún problema en la vuelta, después, Adrián, pues de una jornada la de ayer donde hasta última hora que sí, que si no, que si hay partido, que si este y este juegan y este no juegan. Sí. Bueno, yo lo de los criterios a mí me ha dejado un poquito sorprendido de por qué unos sí y otros no. El Depor lo intentó hasta última hora y al final pues tuvo que viajar. Estiró el tema hasta las 4:30 y cuando vieron que no había respuesta a las 4:30 se pusieron las pilas y a viajar rumbo a Zamora. Sí, hubo hasta 3 momentos en los que tuvo que ir aplazando el viaje. Iba a ser a las 2 de la tarde, luego fue pospuesto a las 3:30, como dices. 4:30, 5 menos cuarto aproximadamente, partía finalmente el bus del Depor. Oye, con reticencias desde la directiva, entendían que no se debía jugar, pidieron el aplazamiento del partido. Claro, esto se suma el que se han aplazado muchos partidos de la zona, los partidos de los equipos de aquí de Castilla y León. El Unionistas también juega a su pesar, pero el del Salamanca se ha aplazado frente al Compos, y el Depor, pues que por otro lado no hay que esconder que también le interesaba deportivamente de coronavirus por la plaga de bajas, etcétera, etcétera. Bueno, pues finalmente, muy a su pesar, aquí lo tenemos en este partido, y tiene cierto malestar con la federación por no hacer caso, desde luego, a esa reclamación que hizo el Depor del aplazamiento del partido.
Bueno, y por cierto, Adri, el viaje a nivel particular sin problema ninguno, los compañeros, los amigos de Antamotor, bueno, han dejado ahí un vehículo que ha sido como un ministro por la autovía, tío. Sí, el 5008 fantástico, ¿eh? Íbamos ahí, pues, como auténticos cañones, no estaba muy peligrosa la carretera, eso es lo importante, porque eso es lo primero que hay que mirar. No hubo que utilizar cadenas, el Manzanal estaba bien, estaba nevado, estaba de postal bonito, Pedrafita también, luego en la provincia de Zamora empezaba ya un poquito el hielo, la zona de Villafáfila, pero nada, sin problemas. Lo peor está aquí en la ciudad de Zamora y lo peor va a ser, Fran, una vez pues se vaya el sol, porque va a venir una helada importante, placas de hielo que se esperan, así que cuidadito en ese viaje de regreso. Pero nosotros, pues con los compañeros de Antamotor, con ese fantástico Peugeot, pues que hay la opción de Peugeot Renting, que por muy poquito, por 30 euros aproximadamente, te puedes llevar un pepino de coche, como el que nosotros tenemos por cada día, y aquí hemos llegado sin ningún tipo de problemas. Así que Antamotor, el grupo Dimol, que es una grandísima opción para poder alquilar un coche nuevo del Trinque, además, y que nos ha traído fantástico aquí a Zamora. Bueno, y además que tienen vehículos para viajes así, pero también tienen vehículos, pues yo qué sé, que te hace falta un coche para una mudanza, que dices, ay, me hace falta un furgón, que también, que hay de todo allí, así que ya sabéis, apuntad por ahí, ¿eh? Y bueno, que la vuelta sea tranquila para todos y que te vas. Si tenemos que ir a talleres J-Cars, que sea para hacer el mantenimiento, no porque le hayamos metido un golpecito al coche. Exacto, pero bueno, lo sabéis que si vamos a hacer ese tipo de viajes, que está muy bien que nos pasemos por un taller a hacer ese mantenimiento preventivo, pero bueno, que en Taller Galicia J-Cars también son especialistas en distribución, en neumáticos, en frenos, diagnóstico multimarca, todo. Es que todo lo tienen para tu coche. Aprovecha además esta promoción, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. Puedes visitarlos en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. El mejor servicio para tu vehículo lo tienen allí, en Taller Galicia J-Cars. Y por cierto, Teba Chacón, nosotros tenemos aquí prácticamente todo para el partido, tenemos ahí a nuestra gente en Zamora, todo listo, todo colocado y os habéis ido a San Brandán que habéis dicho, no, o sea, hace frío y tal, entonces el partido que nos coja fuertes, que nos coja bien. A ver, hemos hecho un poquito de trampa, le hemos dicho que estábamos todos aquí en el estudio, que nos encantan todos los menús. Vas a salir hoy, que vamos a tener que poner vaselina en los marcos de las puertas para que salgáis, ¿no? No te preocupes, ya conseguiremos la manera. El plan es pues tomarnos todo lo riquísimo que hay en San Brandán Lunch, todo lo que nos pueden ofrecer esos riquiños espectaculares. Fíjate, hablaba Adrián Candal de cócteles positivos. Bueno, pues esos licuados de fruta natural, ¿qué es más que un cóctel positivo? Por ejemplo, hoy nos hemos traído el de piña naranja y mango, que creo que ahora también le echan remolacha, ¿no? También a este cóctel. Tenemos el hidratante con espinaca, apio, pepino y manzana. Tenemos los postres más riquísimos, las cremas más calentitas también para estos días, porque San Brandán también funciona en invierno y muy bien con esos platos de cuchara, menús ensalada, menús de noodles. Lo tenéis todo y ahora además vienen a casa con Just Eat, pero por si acaso, por si queréis visitarlos, porque son gente muy maja, los tenéis en Juan Flórez, San Brandán Lunch. Y además ahora con un San Brandán Lunch en plena FNAC. Sí, también en Plaza de Lugo. Sí. Que vas ahí a hacer tus compras y tal, raca, y te sales con tu bocata ahí healthy, con tu ensalada, vamos, una maravilla, ¿eh? Chollas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Te escucho bien y te veo bien porque te estoy viendo aquí a través del YouTube de Radio Coruña, estás ahí bien abrigadito, tal, vamos. A ti te va a pillar el frío. A mí aquí no me pillan con el frío, no. Ya tengo la lección más que aprendida con Zamora. He de decir, Fran, voy a desvelar, me dice ayer Chollas, estoy por llevarme una estufa de estas. No sé si me la dejarán pasar. Hombre, no te dejan pasar las botellas, el tapón de las botellas. Yo creo que la estufa es difícil. Si la lanzas al cuarto árbitro o algo, puede ser una liada buena. Ríete tú del cochinillo, es el Camp Nou, ¿eh? Había Adri, tú también lo sufriste en el Vicente Calderón, que era un campo donde te morías de frío, que estabas allí al lado del río. Sí. Un año, ante las quejas de que la gente se moría de frío allí, porque además no había cabinas, que era todo al aire libre, pusieron unos radiadores, digamos, en lo que sería la mesa, pero por el lado de abajo donde apoyas los papeles, ¿no? O sea, así como pegado por abajo, es decir, a 1/4 de las rodillas.
que yo creo que no se pararon a pensarlo mucho, porque ponías el radiador y a los 15 segundos te ardían las rodillas y lo tenías que apagar, y además concentraba todo ahí en las rodillas, ¿no? Ahí vienen los abañones después y los problemas, claro, Sí, es que sí. no... Que ello fue una solución un poco chapucerilla, ¿eh? Pero bueno, yo me acuerdo que ese campo que tenía unas escaleras que, no sé, parecía Chichén Itzá. O sea, empiezas a subir, y yo llegaba y veía ahí a Antonio Romero todo abrigado y yo tan acalorado con el maletón ese que nos ponía Antonio Pérez, el técnico, que decía, esto es una maravilla. Empezaba a venir el frío. Sí. Ojito, ¿eh? A los 10 minutos tenías la estalatita colgando de la nariz, ¿eh? Pero bueno, chollas, soluciones que, bueno, las que busca Fernando Vázquez seguro que son mejores que estas que buscaban en el Vicente Calderón, porque hoy está claro, epidemia de bajas, pero hoy es un día donde Abegondo tiene peso en el 11 del Depor. 6 canteranos, alguno como Alex, que ya lleva tanto tiempo que alguno ya casi se olvida que es canterano, pero bueno, Balín, Mujair, Gandoy, Adri Castro, Manu Mosquera, bueno, ojalá esto deje de ser noticia y empiece a ser costumbre, sobre todo viendo algunos rendimientos. Yo, después de ver a Manu Mosquera jugando el partido de Copa, pues Manu Mosquera para mí debe estar por delante de Lara o por delante de Nacho González, como es hoy el caso. Claro, es que esto debería ser la normalidad. Y te escucho muy bajito, sí, a ver ese micrófono de Chollas. A ver si ahora lo escucha mejor. Ahora. Pues sí. A mí me suena como que no está abierto ese micro, ¿eh? A ver. Como que te escucho por el micro de Adri. Bueno, le voy a dejar. A ver ahora. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. A ver si es la voz mía. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, simplemente al final es un clic. Sí. Tenor, tenemos aquí un tenor. Decía que bueno, que es algo que debería de ser la normalidad, ¿no? Que los jugadores de un filial, pues, ya no solo que debutasen, sino que tuvieran minutos. Y más cuando, como decías bien, Fran, demuestran que tienen la capacidad. Lo que pasa que para saber que tienen la capacidad hay que darle la oportunidad. Y es lo que hasta ahora, pues no parecía que no se le estaba dando. Y siempre se estaba valorando un poquito más, pues lo que venía. Sin darle siquiera un elemento de juicio a los jugadores que teníamos aquí. O sea, es decir, si me dices que los has probado y que dices tú, bueno, es que no me dan. Pero es que están los contextos. No es lo mismo que un jugador te compita en el Fabril, en tercera división, que te compitan aquí. Tendrás que ponerlos aquí, rodearlos con los otros jugadores que hay en esta categoría, con los compañeros que juegan en esta categoría y ver el nivel que van a dar. En segunda B estoy seguro que no sé si van a dar un buen rendimiento, porque luego hay los partidos y el campo y la situación del Deportivo a lo mejor no es la idónea para debutar algunos jugadores, pero estoy seguro que no van a desentonar y que van a tener un nivel parejo con la categoría de segunda B, segurísimo. Y sobre todo, insisto, el otro día vimos el partido contra el Alavés, que es un partido distinto también, ¿no? Y se ha hablado mucho de eso, un partido donde el Depor no tiene obligación, donde no es el protagonista del partido y donde, bueno, pues se quitó esa mochila de la responsabilidad y todos rindieron mucho mejor. Para mí fue el mejor partido que le vi al Depor este año a nivel colectivo, ¿no? Pero donde por el medio metes a un chaval como Manu Mosquera, Mosquera no desentonó, Chollas, en absoluto, todo lo contrario. A mí me parece que tocó el balón con criterio, que en el apartado de errores muy poquita cosa se le puede anotar. Bueno, pues oye, para mí Manu Mosquera hasta ahora ha estado mejor que, por ejemplo, Nacho González, que hoy está en el banquillo. Claro, no, ha estado mejor y aunque no hubiera estado mejor, lo triste es que tendría menos oportunidades para estar menos bien, quiero decir. Es decir, lo que todos coinciden, Chollas, es que al menos no desentonó, es decir, no chirrió tener ahí al chaval. Claro que no. Que lo hizo, yo creo que, como dice Fran, mejor incluso que la media, que lo presente, sí, pero al menos es que aquí coincidirán todos, es que no desentonó. No, y no van a desentonar y la única manera de verlos de verdad es verlos compitiendo, o sea, va a ser la única manera que vamos a tener. Y yo creo que ha habido hasta ahora oportunidades, sobre todo con el tema de Adri Castro y que ha estado con la primera plantilla, que ha demostrado que hace una pretemporada espectacular, que ha tenido muchas oportunidades de debutar y no ha debutado. Y justo va a debutar, pues hoy en un campo que está bastante mal, una situación del Deportivo bastante mala y muchas bajas, y ahora sí que a lo mejor pues es quizás un mal momento para debutar, pero estoy seguro que van a dar un buen nivel. Y en un día donde se dice, oye, que Fernando Vázquez que se puede estar jugando mucho y tal, bueno, pues juega mucho con 6 de casa. Sí. Y ahí está. Y luego un detalle que también acabará el partido y diremos, pues nos han gustado, no nos han gustado los del filial. Vale, bien. Comparémoslo con los que estaban hasta ahora en ese 11 titular, es decir, que yo creo que, entre comillas, una ventaja también es que te podrá gustar el partido, no te podrá gustar, pero en comparación con lo que han hecho algunos que ya han gozado de titularidades, de minutos, etcétera, etcétera,
muy mal lo tendrían que hacer para que no estén por encima de eso. O sea, yo, bueno, se puede decir ya abiertamente, joder, yo es que Nacho González no le he visto nada en toda la temporada, con lo cual, no sé, tendría que ser un auténtico desastre lo que le veamos hoy a algún canterano para no decir, joder, pues casi que ha estado mejor. Con el añadido de que el canterano es tuyo, es producto tuyo de la casa y todo pues lo que eso supone, desde luego pues autoestima para la cantera, para la gente que está trabajando ahí y que a fin de cuentas estás dotando de patrimonio a tu club, que es sacar futbolistas, que es de lo que va esto también, ¿no? Exacto. Bueno, Teba Chacón, qué bien te queda ese gorro, Teba, ahí no entra el frío, vamos, ni a tiros, Pero Es que lo hace por solidarizarse, sí, o porque absolutamente, sí, o porque bueno. tiene la ventana abierta. Ojo a la Plaza de Orense, que también Claro, tiene, ya sabes que tiene su rasca, ¿eh? Este patio interior. Sí. Nosotros aquí aprovechamos y contamos interioridades. Con esto del coronavirus, muchas veces hacemos los programas con la puerta del estudio abierta y hay una puerta que da a un patio interior. Cuando está todo abierto así, en el estudio de Radio Coruña, o sea, podrías colgar terneras del techo. Pues O sea, hay carnicerías que tienen las cámaras frigoríficas más calientes. Ya estoy aquí que estoy colgada suficientemente colgada estoy yo de la cabeza. Teba, vamos con una rondita. Vamos allá, vamos a situar las cosas en la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Te vamos a contar este Zamora Deportivo. Se han aplazado el Salamanca Compostela y el Pontevedra Guijuelo. Celta 1, Corucho 0 y Racing de Ferrol Unionistas, que ahora mismo pues también el resultado es de empate. Bueno, es que se me va y me viene el ordenador por si de repente meto con el frío zarpita, aquí, ¿vale? Es lo que hay. En el grupo de los castellano-leoneses asturianos. Racing y Unionistas están en ello. Vale, están en ello, están empatando ahí todavía, ¿verdad? Eso. Vale, pantallazo en negro, venga. Real Valladolid, Promesas Sporting B y Covadonga Numancia también se han aplazado. Marino de Levanco 0 por ahora, Cultura Leonesa 2, Burgos 4, Real Oviedo 0 y Langreo 0, Lealtad Villaviciosa 0. En Polideportivo, el Básquet Coruña vencía. Dilo despacito. El Básquet Coruña sí. asaltaba al líder Breogán por 68-72. ¿Cómo sabe esa victoria? Ganando al líder y el Lugo. Y qué partido, ¿eh? Ojito con el Leima Coruña este año, ¿eh? Ahí lo dejo. El Deportabanca que se ha suspendido y esta tarde a partir de las 6 que se juega el Reus Deportivo Liceo, del que también estaremos pendientes como del resto de los partidos, os lo iremos contando. Y me falta también, vamos a ver, tercera, donde os cuento que el Fabril ha ganado al Somozas 2-0, ahora mismo en juego el Racing Vilalbés 1, Arzúa 0, Aspondes 0, Silva 2, Estudiantil 0, Viveiro 0 y aplazados también el Bergantiños Payosaco y el Fisterra Polvorín. Así que he hecho un batiburrillo, me he ido al poli, luego he vuelto al fútbol, una cosa así loca en esta ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Has oído todo esto bien? Porque si no, tienes que plantearte ir a Audias, ¿eh? Te lo recomendamos en Carrusel Deportivo Coruña. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302 y tienen 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana. Audias, porque oír, escuchar es entender, es conectar. Lo dice Teba Chacón, no estás en el mundo si no escuchas bien, ¿eh? ¿No? Y nosotros tenemos amigos como los de Audias que están aquí, en Carrusel Deportivo Coruña, que forman parte de la familia Carrusel Deportivo Coruña, y es un consejo pues maravilloso. Claro que sí, hay que estar ahí con un buen oído para saber qué es lo que sucede alrededor. Chollas, partido ante el Zamora, un Zamora, bueno, pues siempre complicado y ahí en su casa con más motivo todavía, y este Depor que llega con bajas significativas. La verdad es que se le ha juntado todo a Fernando Vázquez, pero bueno, con esas buenas sensaciones que dejó Manu Mosquera en el partido de esta semana, con Yago Gandoy, que en más de una ocasión se ha dicho, joder, el centro del campo no creas si no está ahí Gandoy, Balín, que muchos son los que consideran que en ese lateral diestro profundidad da Balín, no da Bóveda. Bueno, pues es el día de dar un paso al frente. Sí, y aún lo comentaba ahora con Adri fuera de mí, que digo, mira, que cuando estás ahí como entrenador y con el agua al cuello, pues parece que a perro flaco todos son pulgas, porque bueno, todo lo que le podía pasar a Fernando como entrenador, es decir, que empezara a tener bajas, que un partido que debería haberse suspendido, no digo que yo se tenga que suspender, sino porque se han suspendido todos los cercanos que hay en la parte de Salamanca, no se suspende, todo eso se le junta.
¿Qué pasa? Que yo creo que también esto es una moneda al aire, es decir, si te sale bien, lo mismo es un impulso, en el sentido de decir que, bueno, que ganas en unas condiciones muy, muy malas, encima con jugadores del filial que tiene que darle mucho más valor a la victoria, porque aunque estén preparados, al final es un debut, y un debut en una categoría, en una situación complicada, es la leche. Y como ya pierdas, pues a lo mejor, pues como se viene comentando, no es su sentencia a lo mejor directa, o sí lo es, o ya es el principio del fin de Fernando. Bueno, pues yo sinceramente esperemos que no, porque echar a un entrenador nunca es buena cosa, ¿eh? Normalmente, claro, Fíjate, echar a un Frankie, entrenador significa que las cosas no van bien, y yo creo que en los últimos tiempos el Depor ya ha echado bastantes entrenadores como para que algún día seamos capaces de tener un proyecto con un mínimo de estabilidad. Así que bueno, Adri, creo que te pisé por ahí. Sí, no, te pisé yo a ti, nada. Lo que iba a decir es que al final todas las condicionantes que tiene este partido son para que acabe mal. O sea, todo el mundo sabe que Fernando pues tiene ahí el run detrás, que la directiva, pues oye, salvo al menos de puertas hacia adentro, Fernando Vidal es el gran valedor, lo único que le queda a Fernando Vázquez, pero de la dirección deportiva y parte del consejo, pues están todos esperando el fallo. La confianza es nula. Incluso ya hay quien habla de un sustituto que está bien cerquita. Por lo tanto, esto, sumado al hielo, a las bajas, no sé, al campo, Sí. todo es el cóctel perfecto para que esto acabe mal, para que acabe en tragedia. Quiero decir, ojalá no ocurra eso. Y con canteranos, es decir, la cosa está peliaguda, ¿eh? Bueno, pues ojalá acabe bien, porque también en muchas ocasiones, bueno, pues ante adversidades de este calibre, pues sale tu mejor versión, y por lo tanto, bueno, pues ojalá hoy sea un día en el que el Depor suma esos 3 puntos que hacen mucha falta, para empezar a coger ya velocidad en este grupo, y sobre todo porque, bueno, a ver si es el día donde pones a 6 canteranos en el campo y ya no es que pase nada malo, sino que pasen cosas buenas y digas, oye, pues vamos a seguir ahondando por esta vía. Y además, Fernando Vázquez lo ha hecho siempre a lo largo de su carrera. Fernando Vázquez ha sido un técnico que en todos los clubes donde ha estado le ha dado la alternativa a futbolistas importantes y a futbolistas que luego han supuesto, pues a nivel deportivo y a nivel económico, pues algo muy importante para sus respectivos clubes, y por lo tanto, bueno, pues ojalá suceda aquí también en Coruña, porque Chollas, queremos ascender, pero si consigues ascender sacando jugadores de la casa, es decir, fabricando jugadores que te puedan servir para los próximos años, joder, eso ya sería magnífico, ¿no? Evidentemente, el ascenso está por encima de todo, pero nada te asegura que sin echar mano de esa gente de casa lo vayas a conseguir. Y oye, si eres capaz de dar la alternativa, de dar ese salto hacia la segunda división con 2, 3, 4 chavales que hayan irrumpido este año en el equipo, bueno, pues eso es un impulso enorme para Abegondo, y eso yo creo que es un impulso enorme para el club. Claro, no. Y debe ser el objetivo que tiene que tener una cantera, ¿no? No encuentro otra razón de ser tener una cantera si no es para sacar jugadores. Y si ya es difícil sacarlos por la complejidad de la competición en primera división, pues debería serlo, y no se han sacado jugadores, pero ahora, quiero decir, tenemos un filial en tercera división y estamos hablando de segunda B. Yo no te digo que todos vayan a ser jugadores de segunda B de los que tienes en el filial, pero es que tienes que sacar muchos de ellos que te vayan a valer para segunda B, y lo que decías tú, Fran, para que posteriori, si tú asciendes a segunda A, que alguno de esos te vaya a valer y motive a los jugadores que hay en la cantera, porque es el motivo de que exista la cantera. Y aparte, Frank Ochollas, lo que hace este tipo de onces, al margen de que es por circunstancias y obligado, es generar pues adhesión al proyecto. Es decir, joder, a la gente le encanta ver a chavales de Abegondo pues aquí en el once inicial, y esto pues lo que genera es eso, que haya esa adhesión. Y sobre todo, Adri, lo que estábamos comentando hace un rato, cuando ves que los de casa no, pero que algunos de los que vienen de fuera no dan pie con bola, es donde dices, joder, yo creo que para esto tenemos gente aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, ojalá sea el momento. Yo soy de la teoría del término medio y siempre lo he sido, y ni creo que haya que ser un talibán con el tema de la cantera, que a veces parece que también queremos caer en el tema de no, todos valen, si es de casa todos tienen sitio, y posiblemente no es así, pero tampoco lo contrario, es que en los últimos años parece que si eres de la cantera no vales directamente, ¿no? Y bueno, pues ojalá el partido de hoy sirva para abrir una nueva era.
No sé si abrir una nueva era, pero abrir una nueva etapa de sabores, eso sí que lo podemos conseguir si nos vamos a una confitería donde podemos endulzar la tarde y, oye, por lo que pueda pasar, Teba, nos gusta siempre tener algo de dulce a mano, ¿eh? Claro, exacto. Y bueno, ya sabes que ya que vengo yo de los 40, pues ellos son los números uno, los absolutos números uno Olé. en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos. Tienen también, por si tienes un cumple y quieres preparar una tarta de estas que le mola un montón a los niños, pues tartas personalizadas e infantiles. También tienen los mejores sándwiches de miga que están riquísimos, saladitos, y sus especialidades con dulce de leche que los hacen ser referentes en el sector, ¿eh? Para la elaboración tanto de los productos dulces como salados solo trabajan y usan materias primas y productos de primerísima calidad. Están en la calle Manuel Murguía, al ladito del estadio, frente a la Casa del Agua, confitería Waldo. Precios y calidades incomparables. Que muchas veces la gente dice, no, pero es que si vas a no sé dónde, pero a veces te dan metralla, ¿eh? Y que sean materias primas de primera calidad, tu cuerpo te lo agradece. Y Teba Chacón, antes de que empiece esto, pues nos vamos a junto de nuestro patrocinador principal. Exacto, además para daros una noticia que os va a ayudar a ahorrar, bueno, a vosotros y a mí, a todos. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galpa adheridas, te devuelven hasta un 5%. Has oído bien, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. Tienes toda la info en abanca.com. Nos vamos a Zamora. Adrián Candal, rueda el balón. Rueda el balón, son ya los primeros 30 segundos de este partido y tenemos novedad en la formación porque juega con 3 atrás el Depor, es un 5-3-2 el esquema que presenta el equipo de Fernando Vázquez. Vamos a ver porque puede ser bastante versátil, lo puede ir cambiando. Lo que vemos, Chollas, es que en principio Alex se incrusta atrás con los zagueros, Adri Castro tiene libertad, escoladito a una de las bandas. Bueno, pues es un sistema desde luego novedoso para el Depor y es un poco el sistema de 3 centrales que siempre le ha gustado a Luis Rodríguez. Va, jugar arriba con dos puntas. Sí, parece que lo va cambiando, no sé. Lo va cambiando, sí. Ahora vuelve, por momentos es rombo, por momentos es 5-3-2. Ahora le da el Zamora, juega por la parte izquierda. Ahí viene a darle Dani Hernández. Se apoya en el lateral con el 3 a la espalda. Viene Coque, quiere ganar línea de fondo. En el suelo está Balín, Jorge Balín. Pedían falta el equipo del Ruta de la Plata. Finalmente tiene que venir a despejar por el ataque del conjunto de Movilla. Están 2 arriba, eso seguro, con Rui Costa y con Adri Castro, y por momentos es mutante, digamos, va cambiando este sistema. Cuidado que puede sorprender a Zamora, recorta en el área, se viene el 10, despeja Mujaicer, ¡correr! Era Ramos el que se vino hasta la cocina, dejando las vergüenzas a la vista de la defensa del Depor. Sacará de esquina al Zamora, primera jugada de peligro del partido. Ahí Ramos hizo ese recorte y estuvo para encañonar. Yo creo que porque no se ha atrevido, porque era una ocasión clarísima. Vamos a aguantar el córner. Ahí viene el saque de esquina. Viene el conjunto zamorano. Va a ponerle córner. Lo pone de primeras. De puños despeja Vaz. Y lo saca la zaga. Ha empezado muy activo el partido. Vallejo a la zona del interior para el Zamora, que quiere empezar a arrinconar al Depor, Chollas. Sí, ha salido con ritmo el Zamora y es un equipo muy, muy intenso, ¿eh? Como el Depor no salga metido en el partido, no. Mira. Cuidado que viene ahí Juana, balón en el área, fuera. Será saque de esquina, creo que ha metido la pierna Vaz. Se metió hasta la cocina. Juanan que está ahí por delante de la defensa, barriendo todo como una máquina quitanieves. Tiene un poderío físico impresionante. Llegó hasta la cocina otra vez. 2 parecidas en menos de 2 minutos y otro córner también para empezar potente el conjunto local. Ha salido con la caraja defensiva el Depor. Al saque de esquina lo aguantamos, Fran. Balón para Vaz, que saca rápido. Y ya pierde el balón el conjunto deportivista Hermida. No ha salido nada bien el Depor. Bueno, es que había esperar, que el Zamora en casa pues tenga esta salida fulgurante. Chollas, o igualas esto pronto o te puedes ver enseguida a contracorriente ya. Sí, no, y además es que el Zamora no te deja jugar, o sea, presiona hacia adelante todo el rato, no temporiza, siempre intentando apretarte en campo contrario, y una vez, como decía Adri, una vez que recupera, son súper verticales, es decir, en el momento que recuperan 2-3 pases, se te plantan y buscar portería, sí. Bueno, aunque yo creo que la cocina del Depor también es ser bastante vertical. Lo que pasa es que no ha tenido de momento la pelota. Cuidado que está a merced del conjunto local. Ahí viene jugando por dentro Ramos. Ramos se apoya en la derecha. Ahí viene Guille Perero. Va a ponerse centro. Balón al área. Sale ahí de cabeza. Puerta. Para ese remate será puerta. Tiene un agujero en el medio el Deportivo. Uf.
Impresionante, ¿eh? Sí, me parece que no va a tardar mucho en incrustar a Alex Bergantiños ahí, porque claro, muchas novedades hoy, por lo menos necesitas ser sólido, Chollas, sólido atrás para... Esto es como una casa, ¿no? Que los cimientos por lo menos sean buenos para que lo que hay de medio campo hacia adelante tenga algo a lo que agarrarse. Y por ahora, desde luego, los cimientos Madre mía, a tiemblan, veces, perdona, Fran, saque de portería, Vaz, a veces parece que tiene un ladrillo metido en el pie, en la bota, tiene unos golpeos que me han dicho, interioridades, que hasta los compañeros se meten con él, ¿eh? Que él solo toma coña. Es bueno conocer las limitaciones que tiene uno, porque él ve la visión, él ve dónde llegues el pase, pero luego tiene una precisión nula, ¿eh? En el saque de portería. Cuidado que viene otra vez el Zamora, va a poner el balón, manda derecha ese centro, se pasea finalmente Cuero para Vaz. Ostras, estaba viendo ahora el saque de puerta. Es tal cual, lastimoso, ¿eh? Sí. Casi le da al palco de autoridades. Que, por cierto, te tienen que decir que esos son Fernando Vidal, Armenteros y compañía. Parecen esquimales. Ropa, ¿no? Parecen esquimales. Yo le decía, mira a Chollas, mira a Fernando Vidal. Y tardó en reconocer. Tampoco me conocía a mí. Otro saque igual del portero del Depor. ¡Madre mía! Parece Howard con los tiros libres, ¿eh? ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Hay que cambiar las botas por las que no sean de hierro o algo, no sé. Lo mismo, saque de portería y fue otra vez a la banda y aplaudió incluso hasta de mofa el público del Ruta de la Plata. Oye, Chollas, un detalle, por lo menos por televisión nos decía Adri antes que había un área, sí que parece que el área donde debe atacar el Depor está peor, mala, está más helada, pero la sensación es que el resto del campo tampoco está para tirar cohetes, no, está mal el campo, está irregular. De hecho, no han sido capaces de quitar toda la nieve que había en el terreno de juego y por los laterales del campo se ve, pues eso, que han estado quitando la nieve. Es imposible que esté bien. No rueda bien y le favorece al Zamora para ir a presionar hacia arriba, porque tardas en controlar y ese tiempo que da es presión que va a todo el equipo del Zamora a apretar al Deportivo. Me han contado cómo han quitado la nieve, porque esto por la mañana tenían, a eso de las 12 o así, 11:30, 12 han quitado todo. ¿Sabéis cómo lo han quitado? ¿Cómo? Con un tractor y con un palé anclado al tractor. Entonces el palé iba arrastrando y quitando toda la nieve. O sea, quiero decir, esto es segunda división B y hay los medios que hay. Con un tractor y con un palé han quitado la nieve. Es que a lo mejor el gran problema es, volvemos al inicio, ¿no? O sea, si la jornada no está para jugarse, si tienes problemas, si no tienes una bola de cristal que te garantice que no va a haber ningún problema de ningún equipo con lo de la nevada, joder, vete a lo fácil, aplaza la jornada y ya está, coño, que tampoco habrá tanto problema en aplazar una jornada. Pero bueno, una vez más se ha demostrado que el fútbol quiere ir pues en dirección contraria donde va la vida, y mientras te están diciendo al ciudadano de a pie que no viajes, que no te muevas, que te quedes en casa, etcétera, bueno, pues nada, el fútbol hace como si aquí no nevara y... Cuidado ese balón largo, perdona Fran, ahí venía Mapisa, salió el portero del Zamora en una jugada por la que luchaban tanto Rui Costa como Adri Castro. Finalmente hay falta en ataque del Depor, pero ahí salió, y cuando salió el portero del Zamora parecía que no tenía mucho agarre, que tenían los neumáticos un poco de verano en plena nevada, ¿eh? Estaba ahí como... A ver, Adri, si hoy es uno de esos días donde probamos al portero rival, porque el día de Guijuelo no lo probamos y a la semana siguiente, viendo otro encuentro, pues vimos que el portero del Guijuelo no la olía, ¿eh? Entonces, por lo menos marchar de los partidos probándolos, a ver si tienen manos o no tienen manos. Eva Chacón, que hay que cargar el depósito, que cuando uno va a salir en estas épocas hay que llevar el depósito lleno por lo que pueda pasar. Sí, y además Miramar Oil tiene todos los combustibles con los aditivos más eficientes y de mejor calidad, así que tienes que ir allí, a Isaac Peral 6, al garaje Miramar del polígono de Agrela. Te atienden con personal, tienda y servicio 24 horas y además si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. ¿Dónde? En Miramar Oil. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Ataca el Depor, Adri. Ataca el Depor desde la zona de construcción con Cuero, que viene para el portero Abad. Le mete la uña buscando arriba la parte izquierda. Ha luchado por ese esférico Adri Castro. Sin embargo, lo recupera el conjunto del Ruta de la Plata. Viene Dani Hernández. Este se apoya en Coque en el lateral. Quiere buscar ahí la jugada doblada por la banda derecha, izquierda, según defiende el Depor. La banda de Salva Ruiz. Ahí cierra el carril el jugador del Deportivo. Cuero, que viene nuevo para Yago Gandoy, está en zona defensiva, cae al suelo el jugador blanquiazul, será falta, esto le viene bien al Depor,
para intentar tocar un poquito, y en este tiempo de publicidad, no sé si habéis visto, Fran, por la tele, una jugada en la que pues el Depor tocó mucho la pelota, la recibió Alex Bergantiño superando la divisoria, y ahí como que se hizo un poco de la noche, ¿no? Que no sabía el Depor qué hacer en la gestión de esa pelota. Yo confiaría mucho, Chollas, en Manu Mosquera. Me parece que lo poquito que ha tocado hasta ahora el balón lo ha hecho con criterio, y el otro día ante el Alavés mejoraba. Cada intervención suya mejoraba la jugada ofensiva. Cuidado, perdona, que viene Dani Hernández, pone ese centro. No llega Adri, el delantero del Zamora. A la contra viene el Depor. Nada. Ahí Rui Costa se ha quedado casi como Rui Costa, ahí puesto, clavado. Viene otra vez al ataque. Chiste malo. Viene el Zamora, el cabezazo, gol. ¡Gol del Zamora! Se adelanta el conjunto local. Creo que es Guille Perero el que ha marcado de cabeza para adelantar el conjunto del Ruta de la Plata. Se estaba viendo venir. Ahí se la ha comido el central del Depor. Error clarísimo de Mujay. La cara de la directiva blanquiazul y de Richard Barral es un auténtico poema. La de Fernando Vázquez me la puedo imaginar. Cabizbajo los futbolistas del Depor, un remate cruzado, un centro cruzado desde la izquierda, apareció ahí saltando delante de las narices de Mujay, marca el Zamora, Depor 0, Zamora 1. Bueno, pues a remar contra corriente. El gol, estábamos diciendo, el Depor por el centro sufre y no está muy asentado ahí. Decíamos, Chollas, le fallan los cimientos. Bueno, pues el gol ha sido la entrada del delantero por el medio de Borja y de Mujay. Sí. Que de hecho, nada más recibir el gol, Borja se giraba diciéndole a Mujay, coño, cúbreme la espalda, no tengo ojos en el cogote. No, y quiero decir que al final el Zamora ha planteado el partido enfrentando sistemas, bueno, el Depor 4-4-2, y son dos centrales con dos delanteros. Si no estás atento de tu par, pues te pasa esto. Contra un equipo como el Zamora, que además es súper vertical, que busca mucho centro, pues es lo que pasa. A ver qué es capaz de hacer ahora el Deportivo, porque el Zamora está mucho mejor asentado y mucho mejor asimilado los conceptos del sistema, por lo que sí, veo. El Deportivo parece perdido como, no sé, pollo sin cabeza, ¿no? Ahora mismo sobre el verde. Espérate que quiere más. Ahí viene el conjunto local. De nuevo era Guille Perero. Lucha por ese balón junto a Salva Ruiz. Cae el jugador del Depor. Es balón para el conjunto de Riazor. Insisto, la cara de un auténtico poema en el palco de autoridades. Hacia atrás, derrotados. Ahora mismo los directivos del Depor, los que tienen que estar no derrotados son los futbolistas, que son los que tienen que sacar esto adelante. La primera consigna de ánimos la ponía Manolo Pombo, el que hoy hace las veces de técnico titular. El preparador físico, el segundo de Fernando Vázquez, que hoy cumple sanción y tuvo suerte. El de Castrofeito, que solo le cayó un partido después de su expulsión frente al filial del Celta. Adri, ¿tienes localizado a Fernando Vázquez? No, yo creo que debe estar en una de las cabinas. En el palco al menos no lo veo. En el palco no lo veo. Está Richard, está el director técnico, están de la directiva varios integrantes, pero no está ahí Fernando Vázquez. Debe estar en una de las cabinas, ¿eh? Es que enseguida me entero. El Depor, perdona que te interrumpa, pero es que está llegando tarde siempre a los laterales. El Zamora está haciendo una salida de 4 y los laterales siempre son los que están... Fíjate. Mira, están repartiendo siempre en el palco mantitas de cuadros para el frío. Podría mandar una para aquí, ¿eh? Decía Choya que era más interesante que lo de las mantitas. Decía que al tener el rombo tan cerrado con Gandoy y con Borges, los laterales del Zamora están, fíjate, tienen todo el carril y siempre hacen un 2 contra 1. Cuando llega el 2 contra 2 de Gandoy, hace un cambio de juego y se plantan solo en la banda. Exacto, claro. Pegan un cambio de orientación y fíjate como aquí el lateral y ahora, por ejemplo, el 3 está solo. Coque está solo. Entonces va a recibir con mucho tiempo, mucho espacio. Balín no puede saltar porque tiene el interior, fíjate. Esto es trabajo del entrenador. Porque ahora si Balín salta, nunca puede saltar al penúltimo, porque le juegan a la espalda. Entonces, el Zamora circula con muchísima facilidad, sale por laterales y laterales totalmente libres, y a partir de ahí ya los desajustes continuos que tiene el Deportivo. Una de dos, o baja uno de los de arriba, que es Adri, y coloca para llegar a los sectores exteriores, o abre más el rombo, porque si no, hace una línea de 4. Sí, nos lo hemos dicho, bueno, por si alguno se incorpora tarde, ha salido Fernando Vázquez con una línea de 4, con Mujay y con Borja como centrales, y en el centro del campo un rombo con Alex Bergantiños, por la derecha Borges, tirado hacia la izquierda Gandoy, de media punta Manu Mosquera y arriba Adri Castro y Rui Costa, los dos delanteros del Depor, que hasta ahora Adri pues
no ha llegado el Depor, no ha podido lucirse. Se van intercambiando también, tanto Rui Costa como Adri Castro, como el propio Mosquera, que juega un poquito por detrás, pero sí que es lo que decíamos ahora, que está igualando, esa es la intentona de Fernando Vázquez, de igualar formación con el Zamora. Le toca dar ahora al Deportivo, es Manu Mosquera, enseña demasiado la pelota, balón largo, a punto está de que se lo pueda comer Mujay, pero sale de la cueva, ahí Carlos Abad, mete el pelotazo arriba, lucha Adri Castro por el esférico, el control es bueno de espaldas, pero dice línea que es fuera de juego, por lo tanto, balón desde atrás para un Zamora, que ahora no va a tener obviamente prisa y que ahora va a jugar con los nervios del Depor y con el frío. ¿Quién estaba, perdona Adri, quién estaba en fuera de juego? Adri Castro. Adri Castro, no fue Rui Costa. Está un poco menos que en anteriores ocasiones, ¿eh? Yo creo que ahora la versión de Rui Costa es superior a la de Bobilla. Bueno, a ver. Sí, tampoco estoy diciendo gran cosa. Claro, ¿no? es que, joder, de Bobí no sabemos absolutamente nada. De Rui Costa no sabemos apenas nada. Entonces es el matiz, ¿no? Pero creo que son dos futbolistas que hasta ahora no han lucido ni han dado señales de vida. Y, hombre, Rui Costa por ahora lo que sí ha resultado exasperante, incluso en el partido de Copa con el Alavés, y joder, que está permanentemente en fuera de juego. Mira qué buena presión ahí de Celso Borges consiguiendo arrebatarle la pelota al Zamora, le toca dar al Depor, es Jorge Balín el que echa a rodar la pelota. Cuero para los centrales, ahí viene Mujay, dice tranquilidad y todos arriba, ahí bien colocados los futbolistas del Depor, superan líneas. Bueno, no, se queda ahí un poco clavado en la divisoria de los dos terrenos de juego. Cuero para Salva Ruiz. Estamos en el 15 de partido, tocando de forma estéril el Depor. Pelotazo largo de Borja Granero. Sigue sin ideas el Depor en la zona de creación. Claro. A punto de perderla, la pierde. Viene el Zamora, cuidado, que nos quedan otra vez las vergüenzas a la vista. Viene con el dorsal 18 Herrera. Herrera cae al suelo. Falta en ataque de Herrera. Balón para el Depor. Claro, tú fíjate, Fran, no sé si se vienen las imágenes, pero cómo el Zamora muta su sistema, sobre todo en defensa, cuando está en campo propio, y hace una línea de 4. Olvida el rombo y hace una línea de 4 que es mucho más fácil de defender. En el sentido de una línea de defender la amplitud del campo. Entonces, una vez que está más atrás, lo que no está haciendo el Zamora, es decir, o sea, el Deportivo sigue defendiendo en rombo, entonces no llegas a los sectores exteriores a defenderlos y los laterales y los interiores muchas veces están solos. Se hará saque de banda para el Depor. Bueno, pues las cosas no han empezado bien en Zamora, ¿eh? A los 10 minutos marcaba el equipo local, así que al Depor le toca intentar una remontada en el minuto 15 de la primera mitad, 16 ya. Zamora 1, Depor 0. Nos vamos hasta la avenida de Finisterre 302. Allí está Audias. Ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. No te resignes a oír mal incluso con audífonos. En Audias sí pueden ayudarte. Continuamos con el Depor pisando el área rival, Adri. Ahí viene el Depor por la izquierda, el centro de Rui Costa, y se queda clavado, cuidado que viene la contra, es Adri que la conduce por dentro, cuidado que hay mucho espacio por delante, la recibe el propio Adri, tiene delante a Mujay, se quiere meter hacia la portería, es bueno el juego para el Zamora, se mete en el área, la saca Mujay Sadik, fantástico el central, pero te hicieron la jugada del Pailá en la contra, un balón del Depor en el área contraria. Y una conducción que tampoco era Usain Bolt, ahí el futbolista del Zamora, pero fue avanzando metros y se plantó hasta la cocina. Cuidado porque está el partido ahora mismo roto, es un ida y vuelta, pero de los peligrosillos, para los nuestros. Oye, Chollas, antes de que el transcurso del partido evite poder dar este debate, ¿no? Porque después podrá decir la gente, bueno, sí, claro, ahora vienes con esas, ¿no? Hay quien considera que en jornadas así los partidos hay que jugarlos porque, bueno, esto es fútbol y a veces el campo está bien, a veces está mal, y hay quien dice, joder, igual que en baloncesto no jugarías con el parqué, con las tablas levantadas o con el... Guille Pereira, perdón, Guille, remata, aparece la espalda de Granero. Interrumpí el comentario porque yo ya veía el segundo para el Zamora, porque en la cabeza, fíjate, Chollas, de Guille, estaba el gol, o sea, de esto que se ve, esa chispa que dice, yo voy a lanzar, y apareció ahí de espaldas. Fantástico Borja Granero para evitarlo, ¿eh? Y haces bien en cortar, Adri, porque lo que vemos nosotros va como 40 Cuidado, segundos. Perdón, otro rechace, te vuelve a cortar Fran. Ahí viene el Zamora, Dani. Impacto otra vez en la espalda del futbolista del Depor. El Depor está groggy, el Depor está en la UBI. Cuidado que le puede caer el segundo. El remate de espaldas. Ahí está Adri, el autor del primero de los goles. Rematando una especie de chilena extraña, según le vino.
Pero bueno, son muchos los tiros. Luego recuperamos la estadística, pero el Depor no ha llegado ni una vez. Yo creo que el Zamora ha tirado 4 o 5 veces ya la portería de Abad, ¿eh? Bueno, y Mujay, si en el gol no está bien en esta acción, despejando hacia la frontal del área, Chollas, hay que empezar a centrarse un poco, ¿eh? Muy impreciso, ¿eh? Es decir, y no es de los, no es habitual en él. Centrado aquí. Sí, sí. Oye, Chollas, antes de nada, por cerrar lo que comentábamos hace un rato, ¿se debe jugar cuando el campo está que no permite florituras o...? Yo creo que lo que tenía que haber es un criterio común. Eso es lo que creo que debería haber. Y, hombre, yo creo que a lo mejor en esta categoría ya, que ya es una categoría seria, que es, aunque se diga semiprofesional, es profesional para muchos de los jugadores, se tenía que tener en cuenta ese criterio. Si no está para jugar, pues no se puede jugar. Porque, a ver, hoy está en el límite. Es el límite de se puede o no se puede jugar, pero ya le decía Adri que en el calentamiento cuando están haciendo finalización todos resbalaban, todos. Sí, o sea, y ahora ya hubo unas cuantas culadas por ahí, ¿eh? Claro. Nos lo advertía ayer Javi Ballesteros, que fue jugador de este Zamora. Cuidado a esa área que es una pista de patinaje. Y efectivamente, mira, ahora viene el Depor. Venga, Y yo creo que hasta el remate de Mosquera fue una especie de remate de patinaje artístico, ¿eh? Fíjate cómo ha venido así para atrás. Finalmente, córner para el Depor. Bueno, a ver si empieza a invertirse un poquito la tendencia, ¿eh? Que hasta ahora el partido es únicamente del Zamora. Dale, Adri. Ahí viene el saque de esquina. Hay cónclave ahí. Está Yago Gandoy. También está el propio Mosquera. Todos en zona, Zamora solo, ¿eh? Y el Depor muy, pues en la zona del punto de penalti prácticamente, sí. Y se ha quedado 3 para el cierre. Jugada en corto, la pone el Depor, balón en el área, es Mosquera. Todos ahí estáticos, todos clavaditos. Y desde luego, súper previsible, súper fácil de defender ahora mismo para cualquier equipo. Es un drama el balón parado del Depor, ¿eh? Bueno, es un auténtico drama. Adri, y con más motivo hoy, que debido a las bajas y a todo esto, estoy echando aquí un vistazo al 11, quitando Granero, Borges y... Uy, perdona, qué taconazo de Adri Castro, qué maravilla, el cuero para Mosquera. ¡Ay, se le ha quedado largo! ¡Qué detalle fantástico de Adri Castro de espaldas con el taconazo! Cuidado que viene la contra, ahí tiene que despejarla Mujay. No te metas en lío, Mujay, la saca de la cueva Sadik. Balón para el Depor en la zona de creación. Chollas, comentábamos, en las jugadas a balón parado, menos Granero, Borges, Adri Castro y el resto no son futbolistas que dominen el juego aéreo, ¿no? Balín, Salva, Gandoy no son tíos altos, ni Rui Costa, ni Manu Mosquera, ni... No, un día que por arriba no tenemos mucho centímetro, ¿eh? Claro, a lo mejor de ahí que sacaran en corto para intentar movilizarlos un poco y tener algo de ventaja en ese remate en movimiento más que en estático. Pero no, está claro que... Y eso que el Zamora tampoco es un equipo de... Que digas tú, bueno, tampoco son... No son muy altos, ¿no? Torres, ¿no? Hay jugadores altos, evidentemente, porque todos los equipos los tienen, pero... De hecho, te llamaba antes la atención, lo comentábamos, sí. Me decías fuera de micro, joder, son bajitos, ¿eh? Había algunos muy, muy bajitos, claro. Luego siempre hay un central, el lateral izquierdo, por ejemplo, tiene altura. Fíjate, los laterales, todo el partido solo. Yo es que, desde luego... Yo creo que va a cambiar, fíjate. Eso lo va a cambiar Fernando Vázquez, ¿eh? Lo va a cambiar a medida que avance esto. ¿Qué lo cambias? ¿Con un 4-4-2? Claro, en línea defensiva, en defensa establece una línea. Cuidado que se vuelve a quedar solo, va a poner el centro en lateral, córner, la saca Salva Ruiz. El centro que puso Parra completamente solo, cual perico por su casa. Se lleva las manos a la cabeza el técnico Movilla del Zamora. Tuvieron otra vez más el segundo, pero llevan teniendo el segundo un buen rato. El Depor no está de momento en el partido. Lo bueno el marcador, que es cortito, de momento es 1-0. Y eso que es lamentable el marcador, pero de por sí, visto los méritos de uno u otro, es lo mejor. Sí, decía Frank que eso lo puede solucionar o con una variante táctica de algún jugador que cedas hacia atrás, a la línea de atrás, un punta, por ejemplo, y luego lo puedes hacer modificando el sistema y igualando el sistema de verdad. Hacer una línea de 4 en el medio, 4 y 4, no 4 y 4 en rombo, bueno, sino 4 en línea. Y que puedes atacar de una manera y ponerte en fase defensiva. Claro, como otra, el Zamora lo está haciendo, sobre todo al saque de esquina viene el Zamora, la saca bien el Depor, Mansa, Salva Ruiz del cuero largo, corriendo para que avance a por esa pelota el propio Ruiz, no llega absolutamente nadie. Es que esto es no solo el balón parado, sino en general el fútbol ahora mismo del Depor es una improvisación. Es un avance en los minutos, señores, a ver si, pues, no sé, por pegada o por supuesta técnica, tenemos el gol del empate. Está dejando morir ahora mismo el Depor
el partido. No, y el Zamora anda con una marcha más, en general. O sea, Joder, huele la sangre. Sí. Quiero decir, hasta con balón está haciendo bien las cosas, o sea, está siendo capaz de encontrar lo que seguramente haya buscado el entrenador, es decir, esos sectores exteriores de los laterales, que están totalmente... Y a partir de ahí construyes, no tienes por qué construir desde tus medios centros ni desde tus centrales. Si tú tienes tus espacios libres por los laterales, pues a partir de ahí vas a construir todas las ventajas que está aprovechando el Zamora. Ahora le pitan falta a Gandoy, falta a favor del Zamora, jugada de estrategia. Bueno, pues se prepara también ahí la artillería del conjunto zamorano y entran los nervios y los miedos en la escuadra del Depor. Estamos en el 24, ya prácticamente a 10 segunditos del 24 de partido. Ya hemos arañado una buena parte de este primer acto aquí en el Ruta de la Plata. Está perdiendo el Depor 1-0 con gol en los primeros 10 minutos del Zamora, que quiere más, que está oliendo a la sangre del enfermo que es el Depor. Viene a botar esa falta, se prepara la mini barrera de futbolistas del Depor, todos sin área pequeña en el Zamora. Otra forma también distinta de atacar el balón parado. Al saque de esa falta, balón largo, aparecen los defensas del Deportivo, la saca el Bergantiños, por poco ese grito que escuchamos de fondo de Chollas, se quejaba porque la contra estaba servida, estaba por la izquierda Salva Ruiz, preparado para buscarla junto a Manu Mosquera. Teba Chacón, vamos a echar un vistazo a lo que dicen nuestros oyentes, que supongo que el 1-0 les habrá sentado como un jarro de agua fría. Pues exactamente, lo que pasa es que ahora tienen una mentalidad muy positiva, ¿eh? Nos vamos hasta el chat de YouTube donde dice Mauricio que sí se puede, todo es posible, vamos a empatar, vamos Depor, dice Alejandro, también Fernando Aderito, el mismo que dice que pondría un 4-3-3 y pregunta que qué opinamos. Balín creen que está con miedo a resbalar y salir en la foto. Espérate, va que viene el Depor a la contra, Salva Ruiz, el cuero para Mosquera, quiere poner el último pase delante del portero, ahí se tropieza, balón para el Cancerbero. Una jugada que fue un bocatrancas y barrancas, es verdad, con ciertos rebotes, ahí con Yaguito Gandoy de protagonista, y a punto estuvo, yo creo que se le hizo un poco ahí de noche a Mosquera Junior en la zona del balcón del área. Te interrumpía, Teba. Dicen que el campo debe estar como una pista de patinaje, efectivamente, así nos lo contaban Chollas y Adri, que tiene que estar congelado. Roberto piensa que hay cosas que no cambian con el año nuevo. Y luego tenemos también en Twitter a Bretfan, que nos dicen @carroselcorona que ojalá jugar siempre con 6 canteranos. Y también preguntaban, Adri, si te han recibido con la pala de la nieve, a palazos, por ahí. No, he de reconocer que me han regalado 2 chorizos. ¡Joba! ¡Qué bien! 2 chorizos, ¿eh? Un amigo que tengo de Montamarta, un pueblo aquí cercano. 2 chorizos, ¿eh? Así da gusto, señores. Resto de pueblos de España donde juega el Depor. Esta es la manera. Esta es la Ahí manera. está. Avisamos a los amigos de Anta Motor que el coche va a llevar un olor especial, ¿eh? Ligero tufillo. Pensé que iba a decir que nos regalaba un coche. Sí, también. También, ¿eh? Si mañana alguien coge el relevo con ese coche, vamos, que lleve pan, ¿eh? Que el chorizo está en el ambiente. Oye, que pues ya que hablas de pan y de dulces, por cierto, que José María Montero también nos saluda y dice: hola, soy nuevo por aquí desde el chat del YouTube de Radio Coruña, vamos Depor, así que bueno, bienvenido. Y le mando directamente a Confitería Waldo, tenéis que pasaros por allí, porque son los cracks de la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos. También tienen tartas infantiles, también tienen saladitos, sándwiches de miga y sus especialidades con dulce de leche, que los hacen ser referentes en el sector. Puedes visitarlos en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. De verdad que para productos dulces como salados, todo materias primas y productos de primera calidad. Confitería Waldo. Acabo de ver una jugada que sería, no la veríais vosotros ahí hace 50 segundos, Chollas. La coordinación entre Borja Granero y Mujaid hoy está dejando bastante que desear, ¿eh? Sí, y yo no creo que sea por el tema del campo, pero es que no sé si es por esa situación de... Perdona. Ahí viene Salva Ruiz no la pierde, Tranquilo. remata, ¡Ay! la tira y el portero la ataja y ha paseado el gol del Depor. Casi, Adri. Ha tenido el gol del Depor Adri Castro en el rechace de primera. Salva Ruiz, se vino cualquiera hasta el fondo, remató, tiro cruzado, la dejó muerta Mapisa y ahí apareció Adri Castro, otro remate también lamiendo el segundo palo. La ha tenido el Depor, la más clara, ahí por poco, fallo de puntería del Depor. Mira, ahí está el cambio, está Pombo indicándole a Adri Castro que defienda el lateral, en fase defensiva. Claro. Entonces ya solucionas porque ya igualas, ya no tienes el lateral libre. Tienes a Gandoy por un lado, por dentro a Alex y a Borges, y en el otro lado metes a Adri Castro y te estás tapando los flancos.
Exacto. Oye, qué pena esta ocasión, ¿eh? El disparo desde fuera del área, el primer disparo fue de Salva. De Salva Ruiz, sí. con la derecha. Y luego viene Adri, ¿eh? Con intención, ¿eh? Sí, que parecía que no iba a acabar bien eso, pero fue un grandísimo remate. Y luego Adri, pues la tuvo en bandeja después de ese rechace. Cuidado, otro balón ahí muerto que le puede quedar al delantero del Zamora, pero aparece el Depor, anula la jugada, falta del Zamora, cuando ya la tenía el Depor para armar la contra. Hay que fastidiarse. Es que a veces te sale, o sea, te compensa hacer faltas, porque es que estás beneficiando al infractor. Cortando con lo difícil que es superar líneas. Lo había conseguido el Depor y dice el árbitro, no, esperen un segundo que hay que sacar la falta que es a tu favor, pero espérate un ratito. Ahí viene Rui Costa, caracolea, hace bicicletas en el balcón del área, esperaba que le pitaran esa falta, se cabrea Manolo Pombo, no pitan absolutamente nada. Está un poquito mejor el Depor en el partido, ¿eh? Sí, está un poquito mejor. Ahí viene Jorge Balín, ve el espacio por la derecha, la enseña demasiado, viene a sacar Coque de banda para el Depor. La echa fuera. Uy. Adri Castro por detrás. Quería ir al balón, pero a ver, el Zamora tampoco creo que pudiera aguantar el ritmo de presión que llevaba y la claridad. Fíjate cómo ahora Pombo me da la sensación de que está indicándole, pues eso, que defendamos en línea en el medio, porque no estamos llegando. Pero sí que ahora el balón como que le dura un poquito más. Dentro de lo mal que está el terreno de juego, que es capaz de que le dure un poquito más. Fíjate, sí, Adri, pero el partido se ha equilibrado, ¿eh? O sea, el Depor ahora por lo menos llega. El principio del inicio del partido era el Depor achicando agua. Como era ridículo el principio, ¿eh? Y bueno, a ver si poco a poco vamos viendo. Sí, ellos se les está empezando a ver también problemas, incluso imprecisiones, ¿no? Que están teniendo en saques de banda que regalan. De todos modos, el comienzo de partido le ha salido redondo al Zamora. Es decir, yo salgo, le meto marcha al partido, consigo un gol y ahora ya estos tíos que se pongan nerviosos. Ahora ya te están cocinando a fuego lento, que diría aquel. Es decir, ellos han conseguido su renta, te han metido el miedo en el cuerpo y bueno, y ojito, porque de vez en cuando se estiran, han puesto en peligro más de una ocasión la portería del Depor, ¿eh? El Depor por ahora, disparos entre palos, de Salva Ruiz, que acabamos de ver. Hay que buscar a el Mosquera. De Salva Ruiz, ese es el jugador libre, Mosquera. Ahí Mosquera, Manu Mosquera Junior, se apoya ahí con Salva Ruiz, ¡vamos! Corre Mosquera por la izquierda, tiene que salir de la portería el cancerbero, lo hace Mapisa, pero le dan el propio jugador. Claro, y finalmente será banda. Perdona que te interrumpa. Es que ellos están yendo a apretar arriba. No sé si ven las imágenes. Sí, que alguien está yendo con Alex Bergantiños. Entonces quedan emparejados uno para uno. Si se descuelga Manu Mosquera, el central tiene muchas dudas si seguirle. Y ahí le ha seguido. Manu Mosquera ha descargado de cara y ha roto al espacio. Entonces, muy descarado, bueno. Ahí muy bien. Sí. Muy bueno. Es que yo no es por hacer sangre con el tema, pero es que le hemos visto más a Manu Mosquera en esta media hora y en el partido del otro día que a Nacho González en todos los partidos en los que tuvo titularidades, salidas desde el banquillo, etcétera, etcétera. Rui Costa en el control que se la da a Les Bergantiños. Joder, que iba a decir, mejora a Bobí, no sé, igual me como mis palabras, está cual si fuera una boya ahí clavado. Rui Costa, que le cuesta, no sé, hay que poner el 3 en 1, a ver si empieza a carburar, ¿eh? Minuto 31 de la primera mitad, está perdiendo el Depor en Zamora 1-0, Teba Chacón, situamos la ronda. Pues vamos allá, jugándose ahora mismo. Además del Zamora 1, Deportivo 0, el Celta 1, Corucho 0 y Racing de Ferrol 0, Unionistas 0. Y también, bueno, aplazados el Covadonga Numancia, Real Valladolid Promesas Sporting B, Salamanca Compostela y Pontevedra Guijuelo. Finalizado y el Marino de Loanco 0, Cultural Leonesa 2 y en juego el Burgos 4, Real Oviedo 0, Langreo 0, Lealtad Villaviciosa 0. En tercera división, jugándose ahora mismo el Aspontes 0, Silva 3 y el Estudiantil 0, Viveiro 0. Acaba de empezar en Polideportivo el Liceo. Después os contamos cómo van las cosas. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña y nos vamos rápidamente a Taller Galicia J. Cars en la avenida de Fonteculler 15 en Culleredo. Puedes pedirles cita en este teléfono 722-662996. Aprovecha esta promoción. Cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. Ellos, en Taller Galicia J-Car, son especialistas en mantenimiento preventivo, mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca y todo, absolutamente todo lo que tú quieras para tu coche en Taller Galicia J-Car.
Juega el Depor, Adri. Juega el Depor, qué lástima ahí Jorge Balín, que no se atrevió a centrar según le vino de primeras el saque de banda a favor del Depor, que está mucho mejor en el partido, más asentado y empieza ya a acercarse, ¿eh? Yo creo que si esto sigue así, puede acabar la cosa bien. Manu Mosquera, entre líneas, quería combinar ahí arriba con Rui Costa, la pierde, pero la lectura que tuvo también el propio Mosquera ha sido la que tiene que producirse. Minuto 33 de partido, sigue ganando el Zamora 1-0, pero es el Depor el que ha dado un paso al frente. Ellos se centran ahora en las contras. Y Adri Castro ha caído a la banda también para ayudar, como decía Chollas antes, para evitar pues, que el lateral, en este caso, que el 3, que Coque, pues tenga todo el carril libre. Y eso ya le ayuda también al propio Balín. Sí, ¿qué pasa? Es en detrimento de lo que pierde. Uy. Cuidado ahí que se la come el Granero. Ahí está, peliagudo. Puede venir el 10 del Zamora, el remate a las manos del portero. Los centrales del Depor están en duelos individuales. Ramos están sufriendo muchísimo en los duelos individuales. Chollas, y lo que ya ha pasado en varias ocasiones es que uno de los centrales, si tiene que acudir a banda o sale de zona, el otro se queda clavado donde está y lo que deja son unos espacios tremendos. Claro, eso lo tienes que solucionar primero, o basculando con él hacia esa zona, o metiendo un jugador de otra línea, que suele ser Alex Bergantiños, pero si no llegan, es lo que dices tú, tienes que ir hacia esa zona, tienes que bascular hacia ahí para que no haya un agujero. Con tu compañero, o lo que dejas es un boquete, como lo que vimos ahora en esta jugada, que se fue Borja Granero a banda y vamos, ahí podía aterrizar un avión. Lo malo de este cambio que hace con Adri es que Adri Castro va a estar todo el partido entre aguas, porque no llega ni a ser delantero, ni llega a ser interior. Ni es centrocampista. Claro. Pero bueno, es necesario para el equipo. Sí. Es decir, porque si no, ese trabajo que hace Adri Castro lo tendría que hacer, si no, alguien desde el banquillo. En economía de esfuerzos y en estructuración del equipo es mucho más fácil meter a Mosquera. Lo que pasa es que, claro, Mosquera no tiene esa capacidad para jugar como medio centro. Adri es más completo que Mosquera en general. Claro, no tiene la capacidad para descenderlo y meterlo ahí en… Uy, cuidado, un balón que puede coger ahí el Zamora. Ramos con un rebote. Se están encontrando con protagonismo inesperado, ¿eh? Los atacantes del Zamora, con muchas dudas. Mira cómo discuten ahora Borja Granero con Mujaiz, con el lateral izquierdo. No se encuentran cómodos en ningún momento los jugadores del Depor en defensa, ¿eh? No es esa auténtica roca que llegó a ser el Deportivo en buena parte de este primer tramo. Este es el último partido de la primera vuelta. Lo estamos contando aquí en el Ruta de la Plata. Viene Juanan por la derecha. Ahí le tapa el carril Salva Ruiz. Y pelotazo arriba para lanzarla, para buscar peinada. Y ese juego de espaldas y una posible contra. No la encuentra el Depor. Empieza otra vez el Zamora desde atrás. Aplaude el Ruta de la Plata. Es que nos están apretando 1-1 y ahí arriba estamos también 1-1. Y cuando jugamos en largo no puede ser en juego en largo aéreo, porque si no estamos muertos. O sea, tiene que descender alguno de los de arriba e intentar jugarles al pie. Si no, nos van a embotellar seguido en nuestro campo. Y mi duda, ¿por qué no juega Keko Gontán? Es decir, no está bien físicamente, no está al 100%, porque si no, para mí es que es indiscutibilísimo. El otro día acabó estirando, sabemos que es un futbolista que, bueno, el historial desde que llegó a Coruña, no voy a decir es importante, pero sí que ha tenido bajas y problemas musculares y me imagino que hoy para 90 minutos no estaba, ¿no? Entonces, bueno, se lo habrá guardado. Yo supongo que va a ser uno de los que en la segunda mitad tenga protagonismo. Recordamos un banquillo del Depor con Lucho García, Nacho González, Keko, Juan Rodríguez, Barba, Guerrero y Bueno. Más gente de Abegondo en ese banquillo. Guerrero y Bueno, que son laterales, para que la gente lo sitúe. Barba lo vimos el otro día, jugó por la banda, puede jugar también en el medio. Bueno, es decir, tampoco para esos efectos ofensivos tampoco le tiene mucha, no tiene chicha, solo Keko Gontán, ¿no? Sí, no, a ver, es que bueno, hoy ha Nacho, sido que muy resta, condicionado, ¿no? Es que hoy ha sido muy condicionado. De medio por eso el Depor está tan insistente en el aplazamiento. Al saque de falta viene el Zamora. ¡Cuidado el balón al palo! ¡Córner! Le dio en última instancia el portero del Depor del saque de falta. Fue muy bajo, fue picando el césped y finalmente dio en el palo corto del portero y ese rebote por poco no se le cuela y va para adentro. Córner para el Zamora. Chollas, se diluye la reacción. Sí, parece que el Zamora ha vuelto a apretar, ha ido a apretarle arriba y claro, es que el Deportivo tiene que jugar mucho más vertical cuando le están apretando arriba.
porque no es capaz de construir. Entonces tienes que saltarte una o dos líneas y jugar con tus hombres de arriba. Pero jugar con tus hombres de arriba no en juego directo aéreo, porque ahí tiene todas las de ganar los centrales. Tienes que ser profundo, pero por abajo. Ahí viene la contra, es Rui Costa, a ver si acomoda esa pelota, Rui Costa. Bueno, eso es como el milagro de Fátima prácticamente, pero al menos le han hecho falta, que es como otro milagro más. No sé si el de Lourdes, pero al menos ha aguantado ahí la pelota el Deportivo. Es una falta que también te digo, para las churrifaltas que votamos, no sé, no me da consuelo. No me da consuelo porque la jugada era muy buena, ese juego de espaldas, un buen control y te plantabas con ayudas a tus lados, a tus espaldas. Es mucho pedir. A ver qué tal la falta. La va a abortar Yaguito Gandoy. Está atento todo el mundo en el Ruta de la Plata. Todos lejos, todos en la zona del balcón del área. Nadie en esa zona helada, en esa área sur, el área de la pista de patinaje, el área que va a tener que defender el Depor en la segunda parte. Ahí viene Yago Gandoy, el balón de Yago Gandoy, a por uva salió el portero, pero le dio tiempo a hacer el Superman, a volar en el aire y no había a un diámetro de 4 metros nadie, ningún jugador del Depor para buscar ese error. Celso Borges la quiere picar, la para en la zona lateral del área, parte exterior, hace el caño de los Bergantiños, el caño se lo hace al 8, se lo hace a Juanan, pero no encuentra compañero, pero sigue insistiendo ahí el Depor, de forma poco ortodoxa, pero al menos no pierde la pelota, el bote lo quiere dominar Celso Borges, ahí la araña Borges se la da a su compañero, Manu Mosquera, pegado a banda, va a poner ese centro, córner. Es Adri Castro, creo, ¿no? Sí, es Adri Castro bien, Mosquera bien, los más destacados del Depor. Sí. Y tú mira cómo está el partido, Chollas, que en esa acción donde parece que canta un poco el portero del Zamora, resbala justo cuando se va a impulsar para salir de puños y casi se la come. No hay nadie, no había nadie, porque todos defendieron muy atrás para evitar el fuera de juego, pero fue una decisión del Zamora de poner la línea muy atrás. Al saque de esquina. ¡Vamos! No llega Rui Costa para el remate, todos resbalando ahí, aguantando la posición. Yaguito Gandoy pone ese balón a la cabeza de Celso Borges. No es córner, aunque ya lo empezaban a pedir los futbolistas del Depor porque no salió a la pelota. Ahí se paseó, lamió la línea de fondo. Qué blandito el Depor en ataque. Vuelta a empezar. Estamos en el 40. No hay nadie por dentro. Va a acabar colgando balones el Deportivo. Es Balín para Yago Gandoy. Ahora Gandoy lo tenemos en la derecha, cambiando su banda. Antes estaba en la zurda. Celso Borges para el propio Balín. Le envió una piedra, un misil, pero no fue capaz de amansarlo. Ese cuero, el jugador del Deportivo. Otra vez ahora le toca dar al Zamora con el 7 a la espalda. Viene por la izquierda, es Dani Hernández. Se quiere llevar hasta 2 futbolistas del Depor. Lo consigue con el primero, lo consigue con Balín. Se queda ahí atascado. Y no le llegan la fuerza, se lo reconoce el esfuerzo del público, también su técnico, pero balón en saque de portería para el Depor. 41 estamos, ¿eh? Sí. No se ha perdido mucho, ha sido partido de guante blanco. El árbitro, también te digo una cosa, para que pite una falta a favor del Depor, es difícil, ¿eh? Sí. La verdad llama la atención que tal y como está el campo, Chollas, no ha habido faltas, que normalmente cuando el campo está así, entre traspasados, resbalones, tal, bueno, pues suelen ser partidos trabados. Y hubo una que yo recuerde de Adri Castro. Bueno, luego también hubo un par de ellas que le pitaron ahí en la defensa del Depor, una Salva Ruiz y tal, que colgaron, pero bueno. Qué buen balón de Adri. No son demasiado malas. Cuidado, qué buen balón, como dice Chollas, de Adri Castro. Balón para Rui Costa. Qué bien ha visto ahí Adri, el compañero. Ahí viene el portugués. Se mete en el área. Va a rematar Rui Costa al muñeco. Qué mal remate. Cuánto ha dudado. Ha hecho todo bien Rui Costa. El caramelito de Adri Castro. El recorte. Ver la portería. Y lo último, se le ha quedado ahí a medio camino. Pero esa es la línea. Mira que bien Yago Gandoy. Ahí viene el mago. Gandoy se mete en el área. Se queda clavado el compañero. Saque de puerta. De largo la mejor jugada del Depor. Sí, pero hay en 3/4 al Deportivo se le hace... Pero esta era buena, la que aquí aún estamos viendo la de Rui Costa de hace un momento, pero Rui Costa llega bien, rompe bien, la cambia bien de pierna, pero luego el tiro es un tirito. A ver, en defensa de él hay que decir, que no voy a hacer yo de abogado defensor, que hay el pie de apoyo, ponerlo es muy complicado. Sí. A ver. Ahí viene el Depor, Rui Costa cae en el borde del área. Y no hay absolutamente nada. Tropieza de Maduro y otro balón por dentro. Ha faltado un nada para que Rui Costa pudiese armar el remate, perdón. Se lleva las manos al hombro. No sé si se ha hecho
sí se ha podido haber hecho daño. No vayas, hombre, no vayas, que es fuera de juego seguro. Fue a un balón cuando estaba todavía levantándose de la jugada anterior y remató. Mira, yo creo que se ha hecho daño Rui Costa, ¿eh? No te lo creo. Lo viste ahora, ¿no? La jugada de Rui Costa. Sí. Lento, me dio la sensación de que estaba muy lento de ejecución. No sé, fue en directo. Yo quiero recordar que Fernando Vázquez dijo en el partido de Pasarón que estaba cerca de alcanzar su buen momento, su buen tono físico. No, y el propio Rui Costa dijo antes de Navidades que ya estaba. Menos mal, ¿eh? Yo me acuerdo, un técnico colaborador nuestro, que no era Chollas, cuando vio primera vez a Rui Costa en un partido de Riazor, dijo, ostras, pero ese está gordo. O sea, es fácil de saber quién puede ser, pero claro, sin verlo nunca, dijo, pero este está pasado de peso. A ver, ahora visualmente no impacta tanto, pero insisto, Rui Costa es otro por los que estamos esperando, ¿no? Hay una lista de varios por los que estamos esperando y Rui Costa es uno de ellos, ¿eh? Ahí viene Hernández, es fuera de juego del Zamora. Pues mira, queda ahora mismo un minuto más lo que puedo añadir, que yo creo que o uno no añade absolutamente nada. No se ha perdido tiempo. Buenos jugadores el Zamora también, ¿eh? Dani Hernández es muy buen jugador, ¿eh? Tiene ahí una columna vertebral con Juanan, con el propio Ramos, Dani Hernández, son un poco los tres, los tres destacados del equipo. Cuidado ahí, que se lía el portero, casi se la regala. ¡Ay, Dios mío! Carlos Abad jugando con fuego, haciendo un recorte, casi se la da a los dos centrales, le pasó, pues yo creo que casi por debajo de las piernas a los dos centrales y casi se la entrega. Ahora quiere hacer el caño Balín. El partido se ha vuelto una tontería absoluta de encuentro. Cuidado, que es un correcalles. El partido está para tiempo muerto, ¿eh? Que viene Coque, que viene el Zamora. ¡Remate fuera! El remate fuera de Guille Perero. Las cosas claras el Zamora, ¿eh? Nosotros no. Sí. Y a la mínima es rematar. O sea, a la mínima que tiene, esa es la consigna, ¿no? Pues a mancharla. El pues Zamora tiene claro cuál es su plan de partido, ¿eh? O sea, y lo está ejecutando bien. Y ya digo, mira, se van a ir al descanso. Final de la primera parte, sí. Final de la primera parte. Jugadores al descanso. Sin añadido aquí en el Ruta de la Plata. Depor 0, Zamora 1. O lo que es lo mismo, 1-0, porque juegan en casa con ese gol de Adri. El del Zamora. Cabizbajo los futbolistas. A ver qué ocurre en la segunda parte. Y ahí veíamos una jugada anterior con Alex Bergantiños hablando con Borja Granero, con Mujaid, intentando corregir posiciones. No está bien el D por atrás. Ha sido superior el Zamora en la primera mitad y por eso se va en ventaja al descanso. Lo analizamos a la vuelta de esto. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Bueno, Chollas, pues el análisis para mí, en el cómputo global del partido, de lo que llevamos de esta primera mitad de partido, mejor el Zamora, ¿no? Ha habido fases, han arrancado muy bien, han acabado muy bien. Por el medio ha habido ahí unos minutos donde el Depor, bueno, pues ha pisado el área contraria, ha tenido ahí una llegada con Salva Ruiz, otra con Adri Castro, pero el cómputo global es que la sensación de peligro y de tener más claras las ideas es del Zamora, que ha marcado un gol y que ha obligado a intervenir a Carlos Abad en un par de ocasiones. Sí, no. Yo lo que he visto es un Zamora con las cosas muy claras. En todos los momentos del juego ha tenido las cosas muy, muy claras. Le ha ido a igualar arriba, le ha ido a apretar. Si Alex Bergantiños hacía la volpiana y se metía entre centrales, le seguía a Carlos Ramos y claro, ahí el Deportivo tenía que jugar directo, evidentemente, o jugar directo o encontrar el hombre libre que era el portero en ese momento, pero claro, si estaba en el medio Alex Bergantiños era imposible encontrar el hombre libre ahí. Entonces el Deportivo tenía que jugar directo y entonces Mosquera y Rui Costa y Adri Castro estaban en total desventaja con los centrales que recibían ese balón de cara. Luego cuando recuperaban, contraatacaban muy rápido. Cuando no tenía el balón, el Zamora ha aprovechado muy bien esos espacios que el Deportivo, sobre todo al principio, no cerraba porque no llegaba a cerrar esa amplitud con Borges y Gandoy, porque estaban en rombo, evidentemente, y al final es una línea de 2 jugadores, no son 3 ni 4, son 2 jugadores que son en esa altura. Solo estaban Gandoy y Borges para llegar a la amplitud, les era totalmente imposible. Entonces, a partir de ahí construían.
Lateral recibía, tenía tiempo y espacio de sobra para construir, o hacía 2 para 1 con el jugador de banda, que encima es buenísimo, Dani Hernández, y hacía daño a Balín, porque está en total desventaja, o una vez que saltaba uno de los de dentro, ya encontraban espacios a los lados de Alex Bergantiño, que no era capaz de defenderlos. Lo solucionó el Depor colocando a Adri Castro, pero claro, solucionas ese, pero todo movimiento de un jugador en defensa implica un movimiento, o sea, una variación, ya no solo en defensa, sino también en la transición ofensiva y en la fase ofensiva. Hemos visto que Adri ha estado más veces emparejado en fase ofensiva del Depor con el lateral izquierdo, ha estado más con Coque que con el central, que con Íñigo Piña. Entonces, ha estado un poco perdido, un poco diluido ahí en ese sentido el sistema. Sí has tapado ese ataque por fuera que nos estaba destrozando, sobre todo por este lado digo, de Coque y Dani Hernández, pero luego nos ha costado muchísimo más construir. Ha habido una fase, como decías, que se estabilizó el Depor, que ha tenido un poco más de acercamientos, pero bueno, ha acabado otra vez esta primera parte del Zamora sin sufrir y poniendo contra las cuerdas a todo un Deportivo porque ha tenido las cosas más claras y no me gusta hablar de la intensidad, pero es que la intensidad viene de la táctica y tácticamente está mucho mejor el Zamora que el Deportivo y por eso ha llegado siempre en el momento justo a la pelota y el Deportivo ha llegado tarde y le ha costado tanto cuando tenía el balón con construir. A mí me sorprende Adri Chollas como una pareja de centrales que desde luego parecen de otra categoría, como es Mujay y Borja Granero, han dado esta sensación de fragilidad en la primera mitad. Está claro que a veces cuando las cosas no funcionan arriba, lo que decimos siempre, ¿no? Si no paras el agua un poco más arriba, cuando te llega ya no sabes ni por dónde pararla. No sé si es el caso exactamente hoy. Yo lo que he visto son muchos problemas de coordinación, de no bascular, de falta de comunicación, que es lo que les corregía a Alex Bergantiños en el final del partido, bueno, el final de la primera parte. Yo creo que estaban incómodos y me parece que incluso estaban, pues que no se sentían seguros con lo que tenían por delante. Ellos estaban acostumbrados a tener otra cobertura, digamos, en el medio, no sé si con Uche o lo que sea, y estaban por lo que sea incómodos. Pero es que hasta el propio Mujay que ha estado soberbio todo el año, impecable, sin un fallo, lo hemos visto dubitativo, lo hemos visto perdiendo los duelos, impreciso, nerviosísimo está Borja Granero, que es cierto que ha tenido también una lesión, ha tenido también la sanción, yo creo que también llevaba tiempo sin competir. Es un espanto, ¿eh? Ahora mismo la defensa del Depor es un manojo de nervios clarísimo. ¿Está calentando algún futbolista, Adri? No, ahora mismo no calienta ningún futbolista, ¿eh? Ningún futbolista. Bueno, pues da la impresión que el Depor va a salir con lo mismo en el arranque de la segunda mitad. Chollas, ¿qué te han parecido los canteranos? ¿Qué te han parecido, pues ya que estamos hablando tanto? Bueno, si quieres dejamos a Alex Bergantiños a un lado, que Alex ya tiene muchas horas de vuelo, pero este primer tiempo de Balín, de Gandoy, de Manu Mosquera y de Adri Castro. A ver, Balín, yo creo que no haríamos un buen examen de él o una buena valoración de él sin tener en cuenta pues esa disposición del sistema que ha tenido, que no le ha beneficiado nada. Y luego, pues eso, ya vas a contrarreloj, ¿no? El tema de a contracorriente, porque ya vas muy vendido y luego cuando tienes que atacar, pues lo he visto algunas veces muy precipitado, pero claro, es que al final, pues cuando ves que te están lloviendo todo el rato por tu lado, pues intentas contrarrestarlo de algunas maneras. A ver qué hace ahora. Sí, no, aún así Balín yo creo que ha cumplido. Gandoy ya no hay nada que hablar más de Gandoy, porque yo creo que ya se ha dicho todo, que es un jugador que está ya está para jugar y hoy ha rendido muy bien y cada vez que pasa, es de esos jugadores que cada vez que pasa el balón por él nunca sale peor. O sea, la jugada nunca sale peor cuando pasa el balón por él. Siempre o se mejora o se iguala. Es de los pocos jugadores del Deportivo del Medio que es capaz de superar en conducción, que es capaz de retener la pelota, que muchas veces le hace falta al Deportivo retenerla, sobre todo cuando te están apretando. Y bueno, está ya para que tenga más minutos. Mosquera muy bien también, muy bien. Me ha sorprendido pues gratamente que al final es un campo muy complicado, que ha habido duelos individuales, que ha tenido todo el rato a Juanan ahí achusándole, pero ha sido muy listo y ha sabido pues encontrar dónde tenía el espacio. Es decir, cuando nos venían a apretar se emparejaba con uno de los centrales y venía a recibir a un espacio donde el central dudaba si salir y luego mucha movilidad y bueno, muy bien para un escenario muy complicado. Y luego Adri Castro, que yo creo que ha sido el más sacrificado por parte del sistema y del partido.
ha tenido un grandísimo pase que era, bueno, un pase de gol que le ha dado a Rui Costa, que ha decidido muy rápido, y luego se ha sacrificado muchísimo por el equipo, que es un poco lo que le ha tocado a él en este partido. Es decir, ha jugado de interior, ha jugado de extremo y ha jugado de delantero a lo largo del partido. Ha controlado varios balones de espaldas, ha prolongado. Yo creo que los jugadores que han subido del Fabril, no diría que están siendo los mejores, pero sí están entre los mejores del Deportivo. Vamos. No han desentonado, que es lo que comentábamos, Fran. Yo creo que tienen un nivel más que aceptable y muchos de ellos están debutando para esta categoría, pero hay que darles continuidad y contextos que les favorezcan, porque al final el contexto de hoy es casi el peor que podían encontrarse para debutar. Vamos, yo me pongo en su situación y tengo que debutar con el entrenador en la cuerda floja, en un campo que está hecho un desastre, que contra un equipo como el Zamora, que rasca, que aprieta hacia adelante, que es agresivo, que es complicado jugar, que tiene las ideas muy claras, mucha ayuda defensiva. Y diría, bueno, pues, joder, menudo caramelo envenenado. Pero aún así, yo creo que están haciéndolo muy, muy bien todos. Teba, y nuestra gente en las redes sociales, ¿cómo lo está viviendo? Nos dice NBB que cree que es más entretenida la LOE que está estudiando que este partido por parte de... ¿Está estudiando la LOE? Es que tenemos aquí gente que se lo está currando mucho para... Sí, hay mucha gente estudiando y preparando oposiciones. Oye, pues un saludo muy grande para todos ellos, que son unos currantes, que la gente esa tiene una disciplina enorme a la hora de ponerse ahí delante de los libros a chapar, a estudiar. Así que, oye, muchísimo ánimo, que os va a salir bien, seguro que sí. Seguro, suerte. Nos dice José María Garavana que debe estar llorando Mauro Silva si ve este Depor. Mateus y Gregory nos dicen fuerza mi Depor. Roberto se reía de algún comentario que hacían entre Adri y Chollas, decía que grande Chollas. Moisés, fuera bromas, a ver si Vázquez los espabila un poco y empatamos por lo menos, ya podemos adiantar líneas, dice Dab, porque o campo no que nos toca defender agora é unha pista de patinaxe. Esperemos mellorar na segunda parte, dice José María Montero. Adri Castro, titular indiscutible a su entender, está demostrando máis calidad que os teóricos titulares. Preguntan también si Balín está bien, porque no está como tan explosivo como al principio. Gira un poco, dice José González, la cámara, le mandan a Adrián, que gira ahora la cámara. Adrián ahora está comiendo, dejémoslo tranquilo, que se tome. Se están pegando una churrascada ahí estos, Yo creo que hicieron ahí una barbacoa en la cabina y se están haciendo una churrascada para entrar en calor. Claro. Bueno, vamos a terminar. Venga, Edu dice que más de lo mismo, que Depor está sin ideas, que juegan como pollos sin cabeza y sin que haya un director de orquesta ni dentro ni fuera del campo. Y nos han saludado en WhatsApp desde muy lejos, hasta 12.700 kilómetros desde Argentina en la distancia. Felicitaros por la transmisión que nos acerca aún más a nuestro añorado y querido y lejano Depor. Aunque, bueno, nos dicen, a ver si por favor... Chollas ha conseguido encender un viejo calefactor que había aquí debajo, que yo pensaba que era una bomba, pero le ha dado la vuelta. Joder, que se van y a llega quemar el calor. Ufesa ya no llega vuelve, al Ruta de la Plata. Te digo yo que estos se van a quemar. Habla de comer, enfoca para allá, Adri. Empezar a oler a jamón asado y ya verás. Vamos a ver si los que nos sigan por YouTube van a ver como el compañero de al lado de la emisión local de, creo que es de Onda Cero, de COPE, se está zampando una pizza. O sea, ríete de un bomboncito que me acaba... Mira, nos está ofreciendo, vamos a ver, la pizza. Mira cómo saluda al compañero. Ahí está, una pizza familiar, que son las que tú compartes con toda la familia, se la está papando él solo en medio de una retransmisión local. Metiéndole calorías al cuerpo, si es que... Exacto, bueno, y oye, hablando de la retransmisión, pues eso que nos decía, que hacemos muchos comentarios y retransmitimos menos. Bueno, pues eso que sepa este oyente que siempre depende del partido. Si es una castaña y nadie juega a nada, pues esta gente se pone a hablar y es normal que lo hagan. En la segunda vamos a narrar a tope, ya veréis. No, pero bueno, a ver, también es normal, ¿no? Si no pasa nada, pues ya vosotros vais comentando esas cosillas. Lo hemos dicho a la gente muchas veces, claro. O sea, cuando estáis ahí en la conexión y estamos hablando del deshumidificador de nuestro técnico Javi Rodríguez y que no sé qué, que si hacemos churrasco es que fútbol, lo que se dice fútbol... No hay cambios en el Depor, Bueno, vámonos a Taller Galicia J-Cars un momento, porque es vuestro centro de mecánica en general y el nuestro también, el de Carrusel, especialistas en mecánica rápida, neumáticos, frenos, todo. Lo tienen todo para tu coche, incluso esta promoción que tienes que aprovechar, cambio de aceite y filtro, por tan solo 49 €. Pídeles cita en el 722-66-2996, en Avenida Fonteculleredo, está Taller Galicia J-Cars.
¿Está Chollas por ahí o está haciendo los criollos? No, ¿Está? fue a aprovechar pues para, bueno, pues A sus cosas. hacer sus Cosas, recados, sus labores, sus labores. recados de tipo de descanso. Ok. Está todo el Depor, está el Depor ahí sin cambios, todavía no está el Zamora. Bueno, por mi reloj, no, 28, aún faltaría un minutito para que sea. Vamos bien. Lo tengo bien puntual. Todavía no se ha acercado nadie del palco, pero bueno, yo insisto, la cara con la que vivían el gol del Zamora, Richard Barral y el secretario técnico, el presidente del Depor, y con la cara también que seguían durante toda la primera parte y se iban al túnel de vestuarios. Vamos a ver qué ocurre y a ver cómo se da la segunda parte, pero claro, en fin, no tiene buena pinta. Es la cara que se me pone a mí cuando veo jugar a Nacho González y alguno de estos que venía para revolucionarlo todo y que por ahora no sabemos nada de ellos. Teba Chacón, nos gusta siempre antes de que ruede el balón visitar a nuestro patrocinador principal. Abanca, y ojo, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones de servicio Galp adheridas, te puedes llevar hasta un 5% de descuento, que es lo que te devuelven. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com y también en tu oficina más cercana. Adri, pues ahora sí, son las 6:30, por lo tanto esto tiene que estar próximo a comenzar. Mira, acabamos de ver una imagen ahí en la grada, curiosa, un aficionado con la camiseta del Depor y la bufanda del Zamora, y es que Zamora seguro que ha sido pues uno de esos lugares de toda la geografía española donde hay mucha gente que, bueno, pues sin ser de Coruña, sin ser gallegos ni nada, pues en las épocas buenas, joder, pues le conquistó el corazoncito el Depor. Yo conozco a varios jugadores varios compañeros con los que he estudiado y que son de Zamora y me decían, es que esto para nosotros es un partido histórico. Aquí muchos que han crecido viendo lo del Super Depor, viendo lo de los títulos y efectivamente, es que ahora están viendo esto y es una cita histórica y el Depor también es muy querido por toda España y aquí en Zamora pues hay muchos aficionados que también siguen siendo un poquito del Depor y eso es un orgullo que hay que seguir manteniendo, claro que sí. Lo peor de todo esto es que el Depor se está dedicando a hacer feliz a demasiada gente, porque claro, Zamora seguro, no sé, no tengo el dato aquí, pero Zamora seguro que no le ganó nunca a un campeón de liga. Y filial del Celta, desde luego que no le había ganado en su vida a un campeón de liga. Entonces, claro, estamos haciendo felices a demasiados equipos. Arranca la segunda parte, Pues dale. Arranca la segunda parte aquí en el Estadio Ruta de la Plata, sin cambios en ninguno de los dos equipos. A ver, el Depor ha empezado el partido en el segundo acto con un fuera de juego. ¿Adivinan ustedes de quién? No. ¿Adivinan de quién? De Mujay. Efectivamente, no es ni de Mujay ni de Salva Ruiz, es de R. Costa, que hay quien ya en redes sociales está buscándole cuál es el nombre. Costa Ruiz, el que están buscando, Rui Costa, como yo lo había definido. Bueno, pues estaban fuera de juego, aunque ahora muy justito, un balón. Bueno, no es tan justo como yo pensaba. No, a ver, es que Rui Costa tira el desmarque, el balón no llega en el momento adecuado y en vez de frenar para buscar una segunda acción, él siguió corriendo como si no existiera el fuera de juego. Y, por lo tanto, cuando le mandan el pase, ¿dónde va él, no? Yo es que de verdad viven fuera de juego y a lo mejor, no sé, si es que no está muy seguro de su forma física y de su velocidad, pero gana más partiendo un pasito más atrás. Porque... Por lo menos acumula y ahí estorba un poquito, ¿no? Sí. Digo yo. Si no, las jugadas directamente no valen. Bueno, por el Depor, desde luego, sí que ha dado un pasito, parece al frente en sus intenciones. Me extraña que no haya habido algún cambio. No creo que tarde mucho en salir Keko Gontán. Está calentando ahí algún futbolista. Está calentando, del Depor, sí. Están en la Quimbamba, allí en la otra esquina. Uno es Keko Gontán. Mira, te digo. A ver si lo tienes tú mejor por la tele, que desde aquí, no sé si Chollas tiene así vista un poco. Mira, Barba e Iván Guerrero son dos de los que están calentando. Porque veíamos a dos de los canteranos que salían ahí a calentar. Y hay uno más, pero sí que no hemos podido ver quién uno es. Que viene con gorro, con pucho, que es difícil, que podría ser cualquiera. No sé si será Keko, no sé. Pero bueno, vamos. Ahora Rui Costa con metros por delante, banda izquierda, viene Rui Costa, quiere pisar el área, está en el lateral izquierdo, recorta y Rui Costa va a tirar, Rui Costa impacta en el futbolista, ha chupado mucho la bola y al final se la ha comido las papas el defensa central, pero viene el rechace, jugada por la banda derecha, viene el Depor, ahí estaba Jorge Balín, se quería apoyar en Gandó y banda para el Depor. Banda para el conjunto deportivista. Moverse. Tienen que moverse un poquito más, ¿eh? Vale.
Estamos viendo Está en estático ahí el Depor. Jugada, no hay fuera de juego. El balón que ponía Adri Castro, perdón, se la dio a Mosquera Junior, según le vino a la grada, pero al menos tiene buena visión de fútbol también Adri Castro. Buena lectura, fantástica, sacrificándose ahora en la banda derecha. Primer partido de Adri Castro con el primer equipo del Depor. De momento tampoco está desentonando. Son otros, más bien el bloque en general, lo que está desentonando del Depor. Se han encendido ya los focos aquí en este estadio Ruta de la Plata. Lo comentabas ahora, lo de Adri Castro, yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Es un futbolista que hoy, bueno, pues es su primera titularidad y se está sacrificando por el equipo porque, bueno, se ha ido ahí a la banda y le está tocando además, pues, trabajar en defensa porque estaba haciendo mucho daño por los costados el Zamora y, bueno, y cuando interviene en ataque lo está haciendo con criterio, ¿eh? No, está haciendo un partido muy completo, que al final es un delantero que le está poniendo de una posición intermedia y es muy complicado porque es muy específico. Quiero decir, no es como Mosquera, que es yo creo que lo puedes poner en distintas posiciones. Está un poquito mejor Borges también a medida que avanza el partido. Cuidado, qué buen pase. No había fuera de juego. Estaba Rui Costa, pero ha salido potente el portero. Y digo yo, si el partido está para que el Depor esté jugando directo al espacio como está jugando, ¿no será mejor que juegue Adri Castro arriba, que es más rápido que Rui Costa, que no está llegando a ninguno de estos balones? No, y sobre todo a ver si intentas que arrancando un poquito más desde atrás, Rui Costa no vivan fuera de juego. Uy, cuidado, va a ser amarilla para Alex Bergantiños por una falta amarilla, por una falta que ha quedado Juanan gritando. Se le ha escapado ahí un poco. Yo creo que ha medido mal y en el derrape se ha llevado por delante, aunque Alex yo creo que ni siquiera reconoce la falta y cuestiona, protesta muchísimo. Fíjate que él es muy deportivo y él, pues, si hace una falta en condiciones, pues lo dice y punto. Es muy deportivo y directamente cuestiona la propia falta. Te digo la verdad. Dice que está haciendo teatro Juanan, ¿eh? Yo creo que le pone más la tarjeta por la protesta que por la jugada, porque se ve que, bueno, ahí no sé si un encontronazo o lo que sea. Alex Bergantiño está cabreadísimo, ¿eh? O sea, no se cabrea así cuando hace una falta normal. Ha ido otra vez a junto del futbolista a decirle que está poniéndole teatro. Vamos a ver ahora la jugada repetida. De hecho, ya está de pie el jugador como si nada. No se ve mucho. Los gritos parecían de una carnicería, ¿eh? Sí. En su momento. No se vio la jugada clara. Bueno, yo insisto, lo que me hace gracia es que más que por la falta, parece que es en el momento en el que la discute Alex Bergantiños, ahí es donde mete la mano en el bolsillo para sacar. Mira, tropieza, pero el pase de Adri Castro viene para Rui Costa, recorta de nuevo la misma jugada de siempre, se acomoda, remate, al final de encima un defensa, ahí hay mucha acumulación de jugadores y Rui Costa está tomando siempre la misma decisión, pero con metros por delante el Deportivo. Ahí viene Adri Castro, eleva la cabeza Adri Castro, se la da Mosquera, de espaldas Mosquera, se da la vuelta, el control Mosquera, el remate, control arriba, las manos del portero. Adri Castro está siendo el mejor en este inicio de la segunda parte. Sí. Y yo no me quiero cebar, porque a veces da la impresión que la cogemos con alguien pero qué mal decide Rui Costa. O sea, en todo momento yo creo que no escoge precisamente la mejor opción. Y ya no lo digo solo por los fueras de juego, sino por situaciones como esta donde hace un remate. Falta tiene que ser amarilla ahí para Guille Perero porque agarró de la camiseta a Borja Granero. El árbitro dice que simplemente es falta y ahora están obstaculizando la salida de la falta de Alex Bergantiños y no es ni tarjeta. Joder, el árbitro como que no quiere la cosa porque está en un perfil así tranquiliño el hombre, pero... Ahora que ha pitado, fuera de juego. Fuera de juego. ¿De quién? ¿De quién, Chollas? Damos una pista. Compramos vocal. Tiene 2. Y solo tiene 3 letras. RC. Acertamos. Es Rui Costa. Otra vez. En su zona de confort, que es el fuera de juego, chaval. De verdad. Ay, por favor. De verdad que se lo haga ver, macho. O sea, en relación a minutos jugados, yo creo que bate todos los récords habidos y por haber. Chollas, ¿está presionando más arriba el Depor? Sí, está presionando más arriba
y está mejor organizado, me da la sensación que al Zamora le está costando más salir, o sea, está lateralizando un mediocentro que está intentando buscar esa ventaja en fase de inicio, lateralizando un mediocentro y haciendo casi salida de 5, diría yo. Explícale ahí a mi padre qué es lateralizar. ¿Qué es lateralizar? Es poner a un mediocentro para tapar a banda, ¿no? Sí, para salir lo ha puesto aquí muchas veces cerca del lateral derecho y bueno, para que el Depor no sea capaz de tapar esa salida, pero le está costando mucho más ahora al Zamora. El Depor está, bueno, esa marchita más, está más cómodo y con balón encuentra más espacios porque el Zamora ahora ya no está yendo a apretar arriba. Fíjate cómo ahora Borja Granero puede construir un poco más. Yo creo que ya ahora no tienen tantas fuerzas, ¿no? Me parece que es una cuestión un poco de física, ¿eh? El problema ahora que tiene el Zamora. Peleándose con todos ahí Adri Castro. Consigue arañar esa pelota. Sin embargo, le cierra el lateral izquierdo ahí del Zamora. Es el propio Coque el que la saca. Manda para el conjunto del Ruta de la Plata. Siguen calentando ahí los futbolistas del Depor. Barba, decimos el otro día, no es el típico jugador de la cantera del Depor. Es un futbolista que físicamente es un bicho. Sí, y además en los últimos años hemos comentado más de una vez que lo que sale de Abegondo son futbolistas. Mira que bien Adri Castro, perdona para Yago Gandoy, combinando por dentro. ¡Ay, Yago Gandoy que se resbala y la pierde! Cuidado que viene la contra para el Zamora, supera líneas, quiere avanzar, lo hace, se mete hasta la cocina. Ahí viene Vallejo se apoya en su compañero, libre de marca, puede rematar, arriba, fuera. Lo ha tenido el Zamora a la contra cuando estaba el Depor volcado. Casi llega el segundo para el conjunto local. Ahí que bien estuvo Adri Castro y ahí estuvo torpe. Fue letal esa pérdida de Yaguito Gandoy. Sí, pero... Ahí cuando no sabes qué hacer, no sé, pues aunque sea embárcala, porque es mucho mejor eso que no lo que te ha pasado. No tenía nadie por fuera. Es que este es el problema de este sistema, que juegas en rombo cerrado, que como el lateral no le da tiempo a subir y bajar, y eso que el jugador de Zamora pudo tener más tiempo para controlarla, colocarse. Sí, recibió totalmente solo en la frontal. Zamora tiene muchísimo peligro en las transiciones. Como no ataquemos bien, te meten el 2-0 rapidísimo. Eva Chacón, vamos a llenar el depósito, a ver si este Depor le pega un acelerón al partido y conseguimos por lo menos empatarlo. Y sabéis que la gasolinera de Carrusel y la de A Coruña con mayor calidad y a más bajo precio es Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas. Ahora también tienen un tren de lavado con personal para su limpieza y aspirado. El de tu coche Miramar Oil está en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil. Y para escuchar todo esto bien y para oírlo, que al final es entender, es conectar con los demás, necesitas, bueno, pues un especialista como lo es Audias, el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. Si tienes audífonos, no te resignes a oír mal con ellos, porque en Audias pueden ayudarte. Avenida Finisterre 302, Audias. Hay falta a favor del Depor, Adri. Que resoplabas ahí, ¿eh? ¿Alguna cuestión que no te convenza? Porque mira que el partido está siendo precioso, ¿eh? Mira que no hay momentos para... No me calientes. Vale. No me calientes. Mucho mejor el Zamora. Está el Zamora otra vez dando un paso al frente, Vallejo dominando ahí los espacios y el Depor que en el medio tampoco. Y eso que tiene acumulación de futbolistas, ni hay Depor en banda ni hay Depor por dentro. Y claro, si no lo hay en toda esa zona, no lo hay en ningún lado. Este sistema, si no tienes la pelota, es una penuria. Mira. Mira al jugador del Zamora cómo se lleva a unos y a otros. Era Guille, jugando ahora por dentro con Adri, se gira, vaya recorte, meneo. Viene Vallejo, vaya meneo, tocando tuya mía al portero. Está siendo ahora mismo una auténtica vergüenza el meneo que le está pegando el Zamora al Depor. Están haciendo un rondo interminable, veo al Depor fuera de sitio ahora, Chollas. Sí, un equipo de tercera. El año pasado estaban prácticamente los mismos en tercera. Le están metiendo un meneo, ¿eh? Sí, bueno, es como algún equipo, como el Compos, por ejemplo, que se habla del Compos, pero el Compos tenía jugadores que eran ya de segunda B y que estaban jugando en tercera, que era distinto. Al borde del área viene Rui Costa, tiene que ser tarjeta amarilla, lo va a ser para el futbolista del Zamora. Tarjeta amarilla para Adri Crespo, para el autor del gol. Por derribar ahí a Rui Costa, cuando no está fuera de juego, está en el suelo y cuando no está en una de esas dos posiciones, está chupando la bola constantemente. Es un chupón en potencia. Es que eso es lo que me desesperaba a mí antes. Es que es carretar. ¿Para qué? Y además carreta como hacia atrás. No hace esa conducción que puede ser un recurso, joder, si tiene esas cualidades, pero lo hace sin sentido. No la banda cuando puede haber un hueco por ahí, lo hace, no sé, dando giros sobre sí mismo, parece una peonza. Cartulina del Zamora es para Crespo, ¿no? Sí, para Crespo, para el 22. Sí.
Bueno, pues a ver si empieza a aparecer el Depor y a ver si aparece también en el partido Keco, que lo estoy echando mucho en falta. Más después de lo que vimos esta semana contra el Alavés, que fue pues de lo mejorcito también del Depor. Ahí viene la falta, vamos a aguantarla, brazos en jarra para Celso Borges, también está Salva Ruiz, estamos en el Ruta de la Plata, 57 de partido. Borges clavó una en pretemporada desde ahí contra el Racing Vilalbés, ¿no? Pues ahí viene el propio Celso Borges a la barrera. No ha sido el mismo final que el día del Vilalbés, tampoco es la misma defensa, no ganó mucha altura, despeja sin problemas en todo caso la defensa del Zamora, que en el rechace decidió enviar la banda. Es lo que hay que hacer también, cuando no puede, pues oye, fuera directamente y que vuelvan a empezar. Están jugando también con los tiempos, con el resultado, con los nervios y con las contras. Alex Bergantiños pica la bola, con metros por delante, corre Salva Ruiz, banda izquierda y ahora cuidado porque se le han birlado Salva Ruiz con un sombrerito y con metros por delante. Ahí viene el Zamora, es Guille Perero, está en el lateral del área, parte derecha, pone ese centro, impacta Mujay Sadi, córner para el Zamora. Uf. ¿Y a qué espera señor Vázquez o señor Pombo o señor ente deportivo de La Coruña hacer un cambio? Digo yo. Sí, ahora el Depor está desorganizado. El Depor lo necesita. Sí, para meter falta a Nacho González, mejor no metas a nadie, pero... Chollas, ¿cambio posición por posición o empiezas a destapar un poco el equipo ya? No sabría ni qué decirte, porque ahora mismo está todo tan desorganizado, está tan loco el partido, que el Deportivo lo que sí que necesita a lo mejor es cambiar el sistema para tener más gente por fuera. Estamos peleándonos y chocando todo el rato por dentro, incluso la pérdida que tuvo Gandoy era por no tener nadie en el sector exterior. Necesitan jugadores para atacar por fuera, porque al final... Yo es que por eso confío en la presencia de Keco, ¿no? Porque sí, es un hombre que te da por la banda, pero que además obliga muy tanto mal a la defensa rival a estar pendiente de él que mejora a los que tiene alrededor. Muy mal tiene que estar Frank Keco para no estar jugando ahora mismo. Sí, esa es la conclusión que saco. Está calentando. Es la única. No veo, A ver, ahora mismo que ya estamos en el minuto 60, yo creo que saquen el gorro, ¿no? Yo me imagino que si estás un poco tocado, que si te querían guardar, coño, para media horita estarás, ¿no? O sea, si no sale en el minuto 60 es que ya no está para nada. No, y tienes que darle tiempo. A un jugador que lleva tiempo así, pues tienes que darle minutos para que, más cómo va a estar el partido, que ahora mismo está... pues loco para el Deportivo, más que para el Zamora. El Zamora lo tiene muy donde quiere. Entonces, tienes que entrar y tener tiempo para hacerte al partido y para poder hacer algo, que le dé tiempo material para poder entrar en juego, para poder aclimatarse al partido y hacer algo, porque el Zamora cada vez yo lo veo mejor y peor al Deportivo. Teba Chacón, tenemos dos maneras de endulzar un poquito este carrusel, ¿eh? Uno es a base de goles del Depor y mientras no llega, pues con una visita, ¿verdad? A Confitería Waldo, ya sabéis que son los números uno en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos, que también tienen sándwiches de miga, también saladitos, y sus especialidades con dulce de leche los hacen ser referentes en el sector. Para la elaboración tanto de productos dulces como salados, solo trabajan y usan materias primas y productos de primera calidad. Están en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua, y se llaman Confitería Waldo. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Chollas, Adri, ha desaparecido un poco en esta segunda mitad Manu Mosquera y el Depor por ahí por el centro tiene la luz apagada, ¿eh? Sí, ¿no? Y yo creo que lo que han hecho es tapar a Manu Mosquera, porque está todo el jugador del Depor, todo el Depor está jugando por dentro, y al final el jugador que te estaba siendo determinante porque tenía esos espacios para recibir y para poder combinar, no lo encuentras, y cuando lo encuentras no tiene a quien dársela por fuera, que yo sigo diciendo que nos falta muchísima amplitud de juego y de campo, no tenemos nadie por fuera. Mal distribuido un poco el equipo. Sí, y luego está mal organizado. Gandoy ha perdido varios balones, que cada balón que pierde es un drama. De hecho, en este tiempo de pausa, Fran, de la cuña, ha habido 2 ocasiones de gol del Zamora que han venido de nada, de pelotazo que despejan, uno que la peina y de repente pues todo el carril o todo el espacio del mundo para que los delanteros, en un momento fue Adri Crespo y el otro creo que fue ¿quién fue? El de la derecha, fue Guille Perero, se plantaron solo delante del portero del Depor, porque no tienen mucha pólvora arriba, que si no estarían ganando ya 2 o 3-0. Y también te digo una cosa, Adri, en esta segunda mitad, si quieres ir a buscar el partido, se puede convertir en un aliado tuyo el hielo que hay en el área del Depor, porque precisamente en esa ocasión de
Perero, se ve que quiere llegar y disparar, pero que el apoyo que hace es inestable y le sale un tiro, bueno, bastante flojete, ¿eh? Pero claro, esa área que la padeció el Depor en la primera mitad, ahora la padecen ellos. Entonces, bueno, pues a ver, es otro aliado más que vas a tener ahí atrás. Ahora está claro que el Depor de medio campo hacia adelante o empieza a clarificar un poquito las ideas o va a estar difícil, vamos, empatar. Ya no te digo nada, darle la vuelta al marcador. Es que están muy desordenados, porque ahora están, hay boquetes, ahora lo vemos dibujado el Deportivo y vemos boquetes ahí. Yo creo que va a haber un cambio inminente. No, lo que pasa es que no sé quién es, porque no pude verlo bien. Va a haber un cambio al menos, así que Fran, a ver si por la tele tenemos, porque lo tenemos justo detrás, delante de donde tenemos nosotros, pero sin perspectiva. Desde la cabina no nos llega esa visión, así que ahora lo vemos. Los que calentaban hace un rato eran Barba, Guerrero y yo creo que el tercero era Keco. Yo también lo creo, ¿eh? Y vuelvo a lo de antes, si en el minuto 62 no es el momento de Keco, pues entonces es que ya no estará para jugar hoy, ¿eh? Ahora Manu Mosquera quiere hacer un cambio de juego y le dio un patadón a la cara del árbitro. Por lo tanto, balón al suelo. Sí, que es del equipo que tenía el balón. A rodar y el balón es para el Depor, porque era el que tenía esa pelota. Ahí lo aprovecha el conjunto deportivista. Celso Borges, balón a la banda. Cuero en la parte derecha para Adri Castro. Recorta, se mete hasta la cocina Adri Castro. Uy, al muñeco, al portero. Remató, quiso ser explosivo, incisivo ahí, prácticamente como un extremo Adri Castro, sacando ese balón de Borges a la banda. Pero ahora tiene que volver, no tiene que volver corriendo, tiene que ser Rui Costa el que llegue a hacerle esa permuta. Rui Costa, yo creo que, bueno, pues en este momento se podría prescindir de los servicios del Ariete, optar por algo distinto. Vamos a ver quién es ese cambio que está ya preparado en la banda. Y se han quedado dos futbolistas ahí a calentar. Uno es Barba, me parece. Uno es Barba, es Barba fácil de ver. Iba a decir lo de Barba antes. Es que no. Yo creo que eso es uno de los chavales. Yo creo que es Guille Bueno, ¿eh? Aquí vamos como 40 segundos por detrás. Creo que es Guille Bueno. Va a ser un lateral. Yo creo que va a poner un doble lateral. Sí, hombre. El Depor no tiene juego por fuera. No sé a quién puede meter. O sea, Guille Bueno es lateral derecho y Iván Guerrero es lateral izquierdo. Yo creo que hay problemas en las dos bandas. Vamos, Manu. Manu Mosquera luchando ahí delante de los centrales. Cuero para el Bergantiño en la pica. No, pero esto es una lotería. O sea, ahora mismo que el Depor empate el partido está muy, muy lejos. Futbolísticamente lo está. Luego, pues todo puede ocurrir porque queda mucho tiempo por delante. Estamos en el 64 del partido. Nacho González, que siempre que entra pues suele verse una versión un poquito peor. Ojalá ahora pueda cerrar bocas. Lo defendía públicamente Fernando Vázquez en la previa del partido de hace 2 días. Lo decía que Nacho nos va a ayudar y que... ¿Cómo está apretando el Depor? Por favor, ¿estamos apretando o porque están tocando en su campo seguido? Es que al final tienes presionando muy arriba a Borges, a Alex, está Adri, está Rui, pero no estás consiguiendo nada. No, estamos mal organizados porque por número no es. Tú mira, 2, 4, 6 futbolistas ahora haciendo presión alta y el Zamora sale igual. Debe estar roto, que contán, porque ni siquiera está calentando. Bueno, cambio en el Depor. Se va Manu Mosquera Juniors para que entre Nacho González. Vaya por Dios. ¿Y meterá a Adri arriba o no sé? No, yo creo que no mete nada distinto, que va a hacer un cambio de hombre por hombre. Pues nada, está jugando, vamos a ver. De interior, Adri. Y va a entrar Valentín, que es un 9 en el Zamora. Pues Manu no lo ha hecho nada mal y yo creo que esas modificaciones que ha hecho el equipo le han perjudicado, porque andaba bien, andaba muy listo encontrando el espacio y la disposición del propio equipo es la que le ha perjudicado. Va a sacar de banda el Zamora con el 2 a la espalda. Ahí viene Parra. Parra se la pone a su compañero a la altura del banquillo de Manolo Pombo. Luchaba por ese esférico Herrera. Será banda de nuevo para el Zamora cuando va a hacer ellos también ese cambio. Se va Guille Perero, hombre que jugó por banda, para que entre Valentín, el 9 de este Zamora. Primer cambio, aplaudido, no lo hemos comentado, por los 2.000 aficionados hay ahora mismo aquí en este estadio, Ruta de la Plata, bien distribuidos a lo largo del campo, manteniendo esas distancias de seguridad. Lo digo porque esto es hasta cierto punto novedad. Y en partidos de Copa del Rey hemos visto burradas de la gente pues apelotonada en los fondos, obviamente hay ni distancias ni nada, hacía frío y están buscando el calor. Aquí está muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. 2, 3 así, 3. Sí, no, distancia de sobra.
Lo que no le sobra al Depor, desde luego, Chollas, es fútbol en el día de hoy, ¿eh? No. Y tienes a Gandoy, a Borges, a Alex, tienes un centro del campo que se debería estar imponiendo un poco más y yo... Pero es que están muy, muy mal distribuidos, me da la sensación. Además, es que tenemos en la cabina una posición pues privilegiada, que estamos en el centro y vemos desde arriba toda la disposición y las veces que los jugadores de dentro han sido capaces de combinar, pues al final tienes que sacarla para afuera. O sea, hay el dicho que dice que si al área quieres llegar, por las bandas has de pasar. O sea, y no estamos pasando por las bandas. O sea, no estamos pasando por las bandas. Es imposible entonces que seamos capaces de generar peligro. Ni lateralizando a nadie, ¿eh? Nada, no. O sea, no, porque tenemos todos por dentro. Teba Chacón, los oyentes, ¿cómo están? ¿Pierden la fe o siguen ahí confiando en que haya remontada? Bueno, los oyentes pedían cambios, han ido llegando, no sé si están más o menos de acuerdo. Nos dice Iago, por favor, equipo, ideas claras, simplificar con estas condiciones de xogo, saber aprovechar los recursos que tenemos no campo. En Twitter, Alfredo nos dice, en México no puedo ver el partido de hoy, pero por lo menos lo comentáis. Bueno, pues que se vaya ese saludo para México también. Sí. Dice, comentáis lo que ya sabíamos, que es que Rui Costa es un paquete, dice, a su entender, y que vale 10.000 veces... que aparece 10.000 veces más que Bobby. No somos nadie, esto es una vergüenza. A él no le está gustando, ya veis, nada el partido. En el 626-238-118, Álvaro Vidal dice que quería saludar desde Carrusel Deportivo Coruña a su mejor amigo Javi y nos manda una foto con su mejor amigo Javi, así que bueno, nosotros transmitimos ese saludo. Sí, Y también nos escribe un oyente que dice que vamos a ganar porque aquí estoy... yo, Chacón, como talismán, porque cuando vinieron otros, pues no estuvieron las cosas del todo bien y ahora llega el momento del revulsivo y entonces el Depor va a empatar por lo menos. ¿A qué sí que es eso? Bueno, pues nada, participad corriendo en el chat de YouTube, en ese canal de Radio Coruña o también en Carrusel Coruna. Josiño, que te queremos mucho, que lo haces muy guay, pero es que el Depor pierde. Pero entonces, el talismán es el talismán. Claro. Esto es así, cada uno Entonces, tiene bueno. su espacio. Bueno, nos dice Ignacio que esto cheira que Fede, que las cosas no pintan bien como a Friaxe de Zamora. Participad con nosotros, os estamos esperando y nosotros nos vamos hasta Audias, que están en Avenida Finisterre 302. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana y además te ajustan todo tipo de audífonos. Audias, ellos pueden ayudarte. Oye, Adri, ¿qué le pasa a Celso Borges? Yo creo que se quedó medio groggy, ¿no? Sí, Como se medio llevó un golpe noqueado en la después de cara. un golpe Uy. en la cara. Una falta que le cobraron a favor del Depor y no se ha votado. Está mareado, todavía. Ya tengo que salir del campo, estaba mareado. Sí, lo ha sujetado Borja Granero, que estaba ahí preguntándole desde hacía un ratito si estaba bien. Celso estaba pendiente de ver si sangraba o no por la nariz y al final le ha pedido al árbitro, oye, para un momentito que no me encuentro bien. Amarilla para Borja Granero, una falta sobre Herrera, que ha quedado en el suelo, en el círculo central, yo creo que más aparatosa de lo que fue. Para nuestros intereses, destacar que Celso Borges está bien y que está pidiendo ahora mismo volver a ingresar en el terreno de juego. Y hay esa falta muy protestada por el Estadio Ruta de la Plata de Borja Granero, vino desde su zona de central, pues directamente muy vertical por el jugador, a ras de suelo, y se lo llevó por delante sin contemplaciones. Ahí viene el árbitro a ver cómo está Borges, le dice, bien, te veo perfecto. Y entra para adentro. Cartulina amarilla la de Granero. Granero decía que él se lleva balón y el balón desde luego sale en la dirección en la que venía Borja Granero. Sí, lo que no sé si enseño mucho la plancha, que cuando vean plancha es tarjeta. Mira Movilla como les dice, a la banda. Claro, es que en la izquierda tiene otro boquete. Claro, y van a encontrar con quién jugar, porque tú mira el lateral, mira dónde está descendido el lateral. A la banda van. Aquí de lateral. A la izquierda, el saque de falta. Y ahí se encuentra otra vez al lateral, pues con un metro por delante y doblando en el compañero. Los laterales llevan solos todo el partido. Está solo por completo ahora en la banda izquierda. Ahí llega el balón. Lo recibe Vallejo. Vallejo a la pisa. Cuero atrás para Parra. Gustándose ahí el Zamora. Dando un repaso de un lado para otro. Derecha para izquierda. Va a poner el balón en la olla, sin cruz ante los centrales Charles Bergantiños para sacar el esférico de ahí, saca balones de la cocina, minuto 71, hace muchos minutos que no llega el Depor desde aquella de Adri Castro, en una jugada en diagonal hacia nuestra portería por la izquierda, ahora juega por la izquierda de ataque, en este caso el Zamora, buscándole ahí de nuevo las costuras a la defensa deportivista, 71,5, luchando en el círculo central, ha vuelto Celso Borges y lleva un ratito Nacho González, que ahora me estoy dando cuenta que ha entrado ya en el duelo y desde luego no se ha dejado ver para nada. Y ahora falta de Borges. Falta de Celso Borges. Ahí lo tenemos a Nacho González, cuyo papel es intrascendente de momento. Vamos por ahora tampoco ha atacado el Depor nada, pero desde luego...
En fin, bueno, vamos a darle un poco de confianza. Adri, lo que parece claro es que el partido de Copa para el Depor ha sido nefasto. O sea, se te ha lesionado Bóveda, Héctor Hernández y por lo que se ve Keku, porque minuto 71 y no hay señales de vida de Keku. O sea que la factura ha sido importante, ¿eh? Sí, yo tengo ganas de escuchar a Fernando, a ver qué es lo que comenta, que normalmente es el portavoz un poco de las cosas que pasan en el Depor. No está ni siquiera calentando. Va a botar la falta el Zamora. La colgaba Dani Hernández. Despeja la defensa, pero el rechaza. ¿Quién le favorece? Adivínelo también. Al Zamora. El Depor ni está ni si le espera. Juega por la izquierda. Ahí ataja bien Balín. Menos mal. Ya era hora. Contra para el Deportivo. Rui Costa. Conduce Rui Costa. Carreta, como diría Manolo Castelo. Y cuando esto pasa demasiado, te la quitan. Porque que tampoco es Messi. Claro, es que... Si esto lo hace un futbolista que marque diferencias y que con este recurso se lleve a todo el equipo contrario, que no es el caso, pues bien. Pero bueno, en fin, seguimos en el partido. 72 camino del 73. Saca, le quiere imprimir velocidad del Zamora. Se equivoca en esa salida de portería. Es banda para el Deportivo. Salva Ruiz, saca rápido, se la entrega para Borja Granero. Todavía en zona defensiva. Ahora ya está en campo ajeno el Depor mediante un pelotazo. Salta Adri Castro por ese balón. No lo recibe el delantero de la Barcala. Sin embargo, el que sí lo hace es el 8 del Zamora. Ellos lo tienen muy claro. Sí. Balón que reciben para arriba, si pueden buscar a la banda superioridad, si no incluso perpendicular y directo les da igual porque encuentran boquetes y encuentran nervios en el Depor. Banda. Sí, porque se vuelve a lo de antes, pero es que es lo que yo estoy percibiendo, que el Depor está fatal distribuido en el terreno de juego. O sea, no es cuestión de mejores jugadores, peores, que tengas los del filial, que tengas las bajas, es que está mejor organizado el Zamora y mejor distribuido en el terreno de juego. Y sabe más lo que tiene que hacer con y sin balón. Es que yo ya te digo que esos agujeros que se ven en el medio, yo creo que también los ha visto el entrenador del Zamora y lo tienes que estar viendo. O sea, es que te están haciendo daño seguido de la misma manera. Entonces, bueno, hay que solucionarlo de alguna manera. Porque ahora Adri Castro está en otra posición. Salva Ruiz, cuero para Adri Castro, la peina Adri Castro, busca ahí la conexión con Rui Costa. Ahí están los dos centrales, tanto Crespo como Piña. Yo no sé cómo está organizado el Depor ahora mismo, ¿eh? No, el Depor ahora mismo es una especie de rebumbio, ¿no? No sé, parece como juega el mundialito, ¿no? En el cole. Tú mira ahora mismo arriba. Está Adri Castro. Nacho pegado a Rui Costa. El centro del campo roto. Está roto el Depor. Está muy largo el equipo y en malas posiciones. Bueno, y después hay un detalle, ¿eh? Normalmente cuando en partidos así, resultado apretado, con el campo un poco helado y tal, cuando tu central o uno de tus centrales tiene cartulina amarilla, los entrenadores enseguida intentan, bueno, pues cambiar a ese futbolista para evitar problemas. Zamora tiene un central con cartulina amarilla y no hace ni ademán de cambiarlo porque el Depor ni se acerca. O sea, no está exigido. O sea, no está siendo exigido. Están cómodos, por lo tanto, ¿para qué van a quemar un cambio? Lo que no sé si va a haber más cambios en el Depor, Adri, que estamos en el 75 y solo ha habido ese cambio de Nacho por Manu. De hecho, están calentando solo dos. Está confirmado que lo de Keco no tiene buena pinta. Porque si no, por lo menos estaría calentando, aunque fueran 10 minutitos. Nacho González, giro sobre sí mismo, no la pierde Nacho, va a poner el centro, lo pone, balón a la olla, ahí se la encuentra Salva Ruiz, centra de primera Salva Ruiz, ¡ay! No combina Salva Ruiz con nadie, cuidado que viene la contra, bien, ha estado metiendo a la bota, creo que Yaguito Gandoy para evitar el drama que hubiese sido la jugada en ataque para el Zamora. Alex Bergantiño sacando coraje, a punto de perderla Alex. No la pierde, mantiene el capitán, el de la Sagrada Familia de la posesión de la pelota. Se apoya en Yaguito Gandoy. Cae al suelo el jugador del Depor, Salva Ruiz. Falta a favor del Depor. Y amarilla. Amarilla. Hombre, es que... a Vallejo por insistente, además. Claro. Es que Zamora lo tiene clarísimo. O sea, no deja jugar al Deportivo y a cualquier jugador porque ellos juegan a la entrada, o sea, hacen muy poca temporización, defienden casi todo hacia adelante y son buenos en eso, claro, porque si no irían fatal en la clasificación. 76. 76 del partido, a ver la falta. Está preparado Yaguito Gandoy. Muy fuera ellos, defendiendo. Hay que amagar, hay que dejarles correr para atrás, si no... Están en la zona del balcón del área. Ahora sí que se meten ahí en esa zona de castigo. Vamos. El control con el pecho. Jugada anulada. Fuera de juego. Ha caído el Depor en la trampa. Como unos auténticos pardillos. Han caído en la jugada de fuera de juego. Preparada por el conjunto de Movilla.
¿Qué capacidad tiene el Depor? Los que debían tener oficio, Adri, de verdad, a veces ruborizan a uno. Minuto 76 de partido, estamos en la recta final, el Depor en ataque ni aparece, Zamora 1, Depor 0, Teba Chacón, vámonos de ronda. Venga, nos vamos de ronda en Carrusel. Deportivo Coruña, ahora mismo solo en juego ya este Zamora 1, Deportivo 0 y también el Racing de Ferrol 0-1 en estas 0 finalizados ya, el Celta 1, Corucho 0, Marino del Banco 0, Cultural Leonesa 2, Burgos 4, Real Oviedo 0 y Langreo 0, Lealtad, Villaviciosa 0. Todos los demás están aplazados, igual que en tercera el Bergantiños Español sacó el Fisterra Polvorín. Han terminado ya el Ascontes 0, Silva 3 y el Estudiantil 1, Viveiro 1. Y lo que sí está en juego es el Liceo, que ahora mismo va ganando 0-2 al Reus. Acaba de comenzar, creo, la segunda parte, ¿no? Sí, efectivamente. Bien, Carrusel Deportivo Coruña, esta es la ronda y ahora nos... Y se metía Juanan hasta la cocina, está siendo sonrojante lo que estamos viviendo, perdona, Pues nada, que nos vamos a taller Galicia J-Cars porque allí no es nada sonrojante, al revés, que te dejan tu coche relucientísimo y además son especialistas en mantenimiento preventivo, en mecánica rápida, en distribución, en neumáticos, en frenos. Vamos, que lo tienen todo para tu coche, incluido este cambio de aceite y filtro que te estamos promocionando en Carrusel por tan solo 49 euros en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo, está taller Galicia J-Cars. Ahí el Depor la tuvo por la banda derecha. En esa contra, Adri Castro hizo un jugadón, se la dio a Rui Costa y el jugadón perdió todas las letras y se quedó en una pifia. Chollas, lo único bueno de la jornada hasta ahora es que el Racing de Ferrol y Unionistas están empatando, que el Pontevedra no ha jugado y que va a acabar esto y si acaban así todos los partidos, vas a evitar verte más abajo de donde te podrías ver, Sí. Y eso es lo mejor del día, imagínense cómo está la jornada. Eso y que los chavales del filial están siendo los mejores, vamos. Los mejores, vamos. O sea, yo creo que Adri y Manu están siendo de lo mejorcito que se está viendo hoy del Deportivo. El Depor está echando de menos ahora a Manu Mosquera y Adri Castro está siendo el mejor. Y Gandoy por momentos sí, pero tampoco está haciendo un buen partido. Sí. Adri, y eso que tú, tocayo, se ha llevado un buen meneo de recorrer posiciones por el campo, Sí, sin rechistar, arriba, en el medio, en la banda, en donde sea. Él pero está rindiendo donde le pone. Es una pena que no haya tenido ya a estas alturas más minutos. Es cierto que, oye, pues ha tenido una cuarentena por un contacto, ha sido positivo y eso también ha estado, por lo tanto, en su casa otros 10 días y eso le ha lastrado, pero aún así no le han dado ninguna bola, Nacho González, para Yago Gandoy, jugando la medular el Deportivo. Se apoya atrás con Borja Granero, buscando arriba la jugada por dentro. Celso Borges, se la da para Balín. Balín se hace sitio, pico del área, parte derecha. Cuero ahora para Celso Borges. Está en el área del Deportivo, sale de la cueva al central, sale Crespo. Celso también, sí Celso bien. Ha sido de lo más correcto del Deportivo. No así Bergantiños, No ha estado tan bien, Alex. Es que han estado muy mal distribuidos, entonces... Cuando lo colectivo va mal, es difícil en lo individual andar bien, Sombrerito ahí de Celso Borges, cuero para Jorge Balín por la parte derecha y recortando, haciendo en la bicicleta. Ahí la pierde y de hecho la pierde tanto que incluso se le escapa a él y es banda para el Zamora. Pasa el tiempo, le quedan 9 minutos y medio más lo que se puede añadir. Tampoco se ha perdido demasiado. Sigue siendo un encuentro de guante blanco. Al final ha resistido bastante bien este césped del Ruta de la Plata. Jugada ahora anulada para falta a favor del Deportivo, que deciden ya, pues evitar colgar balones y sacarla en corto desde atrás. Es que lo tenía ahora Borja Granero y no tenía. Mira, Borja Granero pegó un paletazo arriba y puede forzar una contra. A ras de suelo, bien Borja Granero. Bien Borja Granero. Bueno, uy, cuidado. Nada. Con Herrera, que fuerza... yo creo que teatraliza un poco, finge que le dio Borja Granero un golpe en la cara y mira al colegiado, pero vamos. Nada, no hay nada de nada. Estuvo fantástico Borja Granero después a ras del suelo para cortarla porque era un mano a mano prácticamente del 18 y luego estuvo horroroso porque todo parte de un error del propio Borja Granero. Pero no tenía quien dársela por fuera, es que es lo que también es pues yo que sé, conduce un poco más. Ya, y llega un momento que conduces y... Tienes que dársela a alguien. Sí, está poniendo un poquito bronco, ahora sí, ahora el partido. Zamora antes decía de guante blanco, pero el Zamora empieza a afeitar y el Depor que no caiga en eso porque en una de estas, por un lado, también te puedes lesionar, y puede haber más lesiones y en otro que puedes perder jugadores
por sanción, ¿no? No, y que no se juega. O sea, si el Zamora lo que quiere es que no haya juego del Deportivo ahora mismo y lo está consiguiendo. Pero el Deportivo está larguísimo. Tú fíjate los espacios que tiene el Zamora para combinar. Por fuera, yo insisto, Chollas, los laterales. el Depor no sabe por dónde llegar a la portería. No ves el plan, ¿no? No es ni balón en largo, ni tocando, ni por bandas, ni por el centro, ni por... Es impotencia. Es impotencia. Es impotencia incluso de efectivos, porque no ha habido más cambios ni tiene pinta de que vaya a haber. Bueno, no le dé unos minutitos a alguno de los chavales. Este es el panorama de si los llevas, por lo menos será porque consideras que te pueden dar algo, ¿no? Es decir, si no, al final lo que van por completar la convocatoria, claro, nada más. Claro, yo creo que hay gente en el campo que se está muriendo desde hace un ratito, ¿eh? Hasta Rui Costa hizo ademán de que le había dado un tirón. Bueno, la típica de cuando... El tirón me da a mí en la vista cada vez que recibe el balón. Sí, ¿Es donde me da a mí el tirón? Es que quiero decir, para eso, yo que sé, distribuye con una línea de más jugadores por fuera, mete a un jugador de banda o un jugador del medio del campo para poder tener más amplitud de juego. Y no sé, es la primera vez, creo, que va a jugar 90. Bueno, aún queda tiempo, pueden cambiarlo, pero si juega el partido entero será la primera vez. Desde luego es el día que más ha jugado Rui Costa, ¿eh? Que más ha estado en el terreno de juego. Sí, puede ponerlo en el álbum de los recuerdos, ¿eh? Como aquella gesta de Zamora, aquel partido épico que cuajó el delantero. Bueno, queda tiempo. Aún puede ponerlo de verdad sin ironía, porque aún puede ser protagonista. Esperemos que el empate sería, ni que decir, firmado con sangre, ¿no? Chollas, Fran. Hacemos fiesta, vamos. Tú cuentas las ocasiones que ha tenido el Deportivo. Es que en la segunda parte no has tirado a puerta. ¡Ay, Adri Castro! ¡Qué lástima en la entrega ahora para Rui Costa! No es siempre voluntarioso. Siempre voluntarioso. Va a hacer otro cambio el Zamora, que tira de armario. No hay fuera de juego. Sí, hay fuera de juego ahora del Zamora. Pero era un 3-2. Por poco, ¿eh? No viene ese fuera de juego. Creo que el Depor puede empezar a intentar aplazar el próximo partido y si puede el siguiente también, ¿eh? Porque de verdad... Estamos ahora mismo, Chollas, para pretemporada, ¿eh? Para organizar las ideas, pedir un tiempo muerto y decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde queremos ir? En primer lugar, el Depor tiene un problema de efectivos, eso es evidente. Está muy condicionado, muchísimas bajas. Habrá que hablar cuál es el motivo, pero vale, muchísimas bajas. Pero es que después futbolísticamente no... Chollas, es que nada. No, si tú tienes muchas bajas y eres un bloque, no sé, muy ordenado, un bloque que, oye, sabes las adversidades que tienes hoy aquí, pues juega en función de ellas, ¿no? Es que es una improvisación de equipo que está mal distribuido, mal colocado, viendo pasarlo el tiempo y a ver lo que puede pasar. Y de momento lo que pasa es que te están pegando un baño. Un equipo que en tercera fichar a buenos jugadores es la base del equipo de tercera. También está en la base de un equipo de segunda división por lo menos, ¿eh? Supuestamente, eso decían. Sí, pero Abad, Mujaid, Granero y Salva Ruiz son futbolistas. Gandoy fuera, ¿eh? Gandoy está lesionado. De segunda división. Alex ha jugado en primera con el Depor. Rui Costa. Pide el cambio a Yago Gandoy, sí, efectivamente. Joder. Pide el cambio a Yago Gandoy y dice Pombo, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues Barba. ¿A quién meto? A Barba, que es el que tiene la... A un hombre, si no pasa nada, no se va a romper el equipo ahora mismo, pongas a quien pongas. No es ahora mismo el Depor. ¿A quién? Le está preguntando Pombo, porque está David Sánchez con el pinganillo. ¿A quién dice el míster? ¿A quién dice el míster? Pues ahí viene Barba, efectivamente. Claro, Barba en el favorito juega de medio centro y también por banda. Claro, no. Y digo que el Depor además, ahora que está con esto de 3-4-1-2, que me parece que es como está jugando, sigue teniendo el mismo problema, porque... Ya tienes buena vista y buena imaginación para ver que el Depor está jugando saber, algún dibujo, ¿eh? Yo veo 0-0. Para identificar a qué jugamos, sí. Me da la sensación de que ha subido una altura a Balín y a Salva Ruiz y que tiene por delante de media punta Nacho y a Adri y a Rui de medias puntas. Y sigue teniendo los mismos problemas, porque tiene ahí ese espacio entre el lateral y el interior, fíjate ahora que se ve claro, que no llegan a defenderlo, o sea, no llegan a defenderlo ni Mira, posible, vamos. Y Gandoy, quiero decir, Gandoy y los compañeros, si tú no puedes seguir, que estás lesionado, tírate al suelo, muchacho, te lo hacen todos los fines de semana te hacen eso los contrarios. Si tú no puedes, no sigas ahí alargando el partido, que te vas a lesionar más. Adri, Gandoy se tiró al suelo. Pero que no se levante. No, es que me imagino que se levantó en el momento en el que no debe estar preparado el cambio, que a mí es lo que me sorprende. O sea, joder, lleva tanto tiempo hacer un cambio. Desde que se tiró al suelo,
pasó todo eso. Eso es lo que tiene no tener al entrenador ahí, que eso también, tener al entrenador sancionado cada 2x3, eso no es nada bueno. Primero, ¿qué pasa? Ostras, lesionado, se levanta el doctor, miramos a ver quién está calentando en la banda, miramos a David Sánchez que tiene el pinganillo, a ver qué dice arriba Fernando, a ver cuál es la decisión, espera que no te oigo bien, vamos a llamar ahora a Barba, ahora viene, le voy a decir unas 4 cosas a Barba. Joder, ¿qué coño tienes que decirle? Que entre ya. Paul. No, es que es el minuto 86, ¿eh? Si fuera el minuto 16, pues, pero tío, rápido, sin perder tiempo, alguien al campo y venga. Se va a lesionar más Yago Gandoy, que está cojeando. Mira los chollos cómo cojea. Claro, hombre, claro que va a cojear. Y ahora que no haya una contra y que tenga que correr detrás de él y un esfuerzo, que se lesione. Mira, y ahora se la dan. Ahora encima se la dan. Se la dan a Yago Gandoy. Buen pase que pone ahí Yago Gandoy para Adri Castro. No, para Rui Costa. Y sin embargo, no llega el jugador y de cabeza sí la saca y se la acomoda y contra para el rival. Lleva Barba ahí un buen rato para entrar. Gandoy está cojísimo. Es que es un drama. Tírate al suelo también, Gandoy. Ahora otra vez. Ahora sí. Ahora desde luego. Pide otra vez el cambio. Dice, a ver, venga, espabila. No puedo seguir. Tírate al suelo. Ahora balón parado. El cambio, árbitro. Ahora lo autoriza. Sí. Y mira, y aún así se va corriendo, porque no quiere perder un instante. Cambio en el Depor, pues debuta Barba, Alex Barba. Jugador que ha estado en el Ural, jugador que ha estado en el Victoria, que ha estado haciéndose un sitio, ha estado también en el fútbol inglés, pues probándose y que te digo, es un empeñado en el trabajo físico. Se trata con un preparador físico de primer nivel, a nivel individual, trabajan ejercicios de Adri, ¿no? Sí, bueno, se le ve a simple equilibrio, vista, no es un fuerza. tirillas, ¿eh? Y gracias a eso, pues está teniendo presencia. Técnicamente no es, quitamos la quita esencia, pero es un futbolista que gracias a esas condiciones, pues tiene un hueco en la tercera, por ejemplo. Y ahora debutando con el primer equipo del Depor, que es un hito, para cualquier canterano. Ahí está jugando el Depor, es Balín, después se la daba para Celso Borges, todavía queda tiempo, queda un minuto más lo que pueda añadir el colegiado, a ver si con esto el Depor puede dar la sorpresa, falta a favor del conjunto deportivista, suben todos, a ver si un golito ahí de Adri Castro de cabeza, de Barba que ha entrado, Borja Granero, pues el Depor tiene gente súper alta y ni una puñetera vez generan ni medio peligro, es un cabreo. Tercero del Liceo, por lo menos. Sí, el Liceo sí que es está el Deportivo compitiendo, bueno, ese es el Deportivo 0-3 bueno. En cancha del Reus, que es el outsider, la alternativa al Barça y al Liceo es el Reus. Bueno, pues 0-3, que supongo que es un resultado que está tomando nota el Barça de, ostras, si estos no pinchan aquí, a ver qué pasa. Uy, cuidado la falta, de espaldas para la contra del Zamora, sale Salva Ruiz. Por poco no llega un remate también ahí del Depor, no sé quién metió la bota, creo que el propio Castro, y a punto estuvo a llegar. Ahora jugando por dentro, Celso Borges para la carrera de Adri Castro, balón para el portero, estamos en el 93 minutos. Ponemos el crono en esa marcha atrás, en esa cuenta atrás, le quedan 3 minutos al partido, 3 minutos para que el Zamora pueda hacer historia ganándole a un campeón de liga en su momento como fue el Depor. Poco queda, ni siquiera el color de la camiseta, sí queda al menos el escudo de aquel Depor que ahora mismo está pues arrastrándose por momentos en los campos de esta segunda división. Amarilla para Nacho González, primera ocasión que tiene de aparecer Nacho y ahí lo vemos con ese leñazo que le mete al rival y perdiendo además todo el tiempo del mundo. Fantástica la aportación. 35 segundos arañados, quedan 2 minutos y medio. Gritos de Zamora, Zamora. Es imperdonable que por lo menos no acabes el partido achuchando al rival. Y al final, vamos, el Zamora comodísimo ha defendido, ha atacado más que defender. Claro, es que ha conseguido mantener ese 1-0 sin que el Depor le haya tirado a puerta y aún encima aproximándose con peligro en algunas ocasiones. O sea, yo creo que el Depor en la segunda parte no ha tirado. Yo recuerdo 2 disparos muy desviados de Manu Mosquera. No recuerdo mucha cosa más en la segunda parte. Cuando estás obligado, que ya estás perdiendo, ya no tienes nada que conservar. Hasta la primera, que fue una birria, fue en cuanto a caudal ofensivo muy superior. Joder, hemos abierto ahora la puerta de la cabina, ha entrado un frío que parecía el congelador. Hermano, es que yo de las mantas, el modo mantas, si estuviéramos de mejor humor os lo contaba, pero bueno, hay muchas mantas por ahí. Sí.
Va a sacar la falta al Zamora, que ha hecho un cambio además para perder un poquito más de tiempo. Queda 1 minuto y 20 segundos para que esto se acabe. No sé si añadirá un poquito más, pero aunque añada 50.000, me da que no le va a servir de mucho al Depor. ¿Qué ocasiones ha tenido en la segunda parte? Esa que hizo de Castro ahí por banda y poco más. Pero es que el Deportivo, madre de Dios, pegándole De por milagro, salva la pelota ahora el Deportivo por dentro. Alex Bergantiños, para Celso Borges, Cuero para Barba. Barba se apoya en Borges, la aparece entre los dos, muy buena. Va a poner el centro de primeras. Buena visión ahí de Barba, claro que sí. Muy bien el chaval. Banda para el Depor. Muy bien, esa combinación, esa intención. Puso la rosquita para el centro, es lo que hay que hacer. E intentar encerrar ahí al Zamora. Saca de banda Salva Ruiz. Cuero en el área. Nacho González. Justo se la van a dar para que salte. A Michael Jordan, macho. Al más alto de la clase se la van a dar para que salte. Es acojonante. Sale de puños el portero. Lleva 2 por delante. Se tienen que levantar. Banda para el Depor. 20 segundos le quedan a esto. Y gol del Unionistas ante el Racing, ¿eh? Gol del Unionistas ante el Racing, o sea que se pone más el líder Unionistas solitario. Y por lo menos al Depor pues no le aprieta el Racing por detrás. Ahora pitado, falta en ataque de Mujaiz. fuera de juego de Mujaiz. Pero vamos, que... Bueno, nos quedamos un poco helados porque el Depor... No ha hecho ni uy, ¿eh? Nada. No ha sido capaz ni de hacerle peligro. uy. Dos balones a la olla, mal puestos y nada. Eso es tu final de partido. Que puedes jugarlo directo, pero jugarlo bien. Está pasando por aquí cerquita Juan Carlos Rodríguez Cebrián. Me costó identificarlo. Él lo tiene Chollas detrás de ti. Asesor del Depor. Ahora no va al palco, por cierto. Ni va pues como directivo. No se sienta. Se acabó el partido. Y la cara de muy pocos amigos. La cara de Barral lo mismo. A ver si hay decisiones. Estaremos muy atentos. Se ha acabado el encuentro. Se ha acabado el partido con derrota muy dolorosa del Depor. Ha perdido ante el Zamora con gol en la primera parte de Adri Crespo, que fue letal para el conjunto blanquiazul, que fue a remolque. Se van cabizbajos los futbolistas, así que este encuentro, colorín colorado, se ha terminado. Bueno, pues en breve repasamos, hacemos el análisis del partido y echamos un vistazo también a la clasificación, que, ojo, empieza a preocupar y ya haces la mezcla con el otro subgrupo, con el subgrupo B, a lo mejor sí que empieza a preocupar y de manera importante. Mal el Depor hoy en este encuentro ante el Zamora, lo analizamos a la vuelta de esto. Sí, vamos a endulzar un poco todo esto y lo vamos a hacer con nuestra confitería favorita, Waldo. Son los números 1 en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos. También tienen tartas que personalizan para los más pequeños, tartas infantiles, también sándwiches de miga y, bueno, tienen unas especialidades en dulce de leche que la verdad que les han dado muchísima fama, así que por algo será. Bueno, también porque utilizan materias primas y productos de primera calidad. En confitería Waldo, en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. Y nos podías también cargar un poquito el depósito, sí, claro, de la ilusión, porque nos hemos quedado con él bastante vacío. Pues sí, normal. Mira, vamos a visitar Miramar Oil. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Tienen personal, tienda y servicio las 24 horas. Y además, si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. Todo ello en Miramar Oil. Y por aquí los oyentes que dicen que, por favor, si se puede cambiar a Vázquez por Chollas. Cuidadito, ¿eh? Ahí lo dejan. Nosotros votamos, Fran, en la candidatura. O por lo menos de ayudante, de Fernando. Chollas es un hombre que tiene mucho que aportar en el mundo del fútbol. Sin lugar a dudas. Chollas, decía, empieza a ser preocupante la clasificación. Hay un equipo que está haciendo un temporadón, que se llama Unionistas. 20 puntos. Le mete 5 ya al Depor. El Depor se queda segundo con esos 15. El Zamora también tiene 15. Es la diferencia de goles lo que te mantiene ahí arriba. Por detrás viene el Celta B con 14. El Pontevedra tiene 13, pero un partido menos, que no ha jugado esta jornada con el Guijuelo y por lo tanto podía situar al Depor tercero. Bueno, se complican las cosas, Chollas. Es decir, Unionistas está muy fuerte, Zamora es el invitado con el que nadie contaba,
El Celta B se ha animado, Pontevedra y Racing ya eran candidatos. Ojito, que meterse en esos primeros puestos a lo mejor no es tan fácil, desde luego si el Depor sigue con esta caraja que se le está viendo en Liga en los últimos partidos, ¿eh? Ni mucho menos fácil. Esta categoría es muy complicada y hay muy buenos equipos. A lo mejor no hay tantos jugadores contrastados como tiene el Deportivo, pero hay muy buenos equipos. A mí este Zamora, pues la verdad es que me ha encantado. Ya me gustó mucho cuando vi contra el Compostela. Me encantó cómo jugó contra el Compostela y me ha encantado cómo ha jugado contra el Zamora. O sea, ha tenido las cosas claras. Te puede gustar más o menos, pero tienes que saber a lo que juegas y se tiene que ver algo que estaba trabajado. Y yo este Zamora, pues le ha sabido jugar al Deportivo. Le ha sabido jugar al Deportivo y al Deportivo le va a costar mucho porque todos los equipos le van a ir a jugar pues cuando juegan todos los equipos en primera división contra el Madrid o contra el Barcelona, es lo mismo. Y aquí hay muy buenos entrenadores en esta categoría. Muy buenos entrenadores y hay equipos que son muy fuertes, muy competitivos y que le van a poner las cosas muy complicadas al Deportivo. O sea que el Deportivo no se puede dormir si quiere meterse en esos puestos de luchar por el ascenso. O sea, es una categoría que hay mucho nivel, aunque no lo parezca. Es que si echas un vistazo también al otro grupo, en estos momentos el Burgos ya está por encima, tiene 17 puntos, que incluso goleó esta jornada al Oviedo. La Leonesa está también por encima, que tiene 16, y por diferencia de goles estaría por encima el Langreo. Es decir, el Depor ahora mismo, si juntas a estos dos grupos, pues mira, 3 por un lado, cuarto, sería quinto. El Depor sería quinto y a la espera de lo que hiciese el Pontevedra en ese partido que tiene pendiente, y el Valladolid Promesas, que está en el otro grupo, tiene 14 puntos, también un partido menos. Puedes estar quinto, sexto en la suma de los dos grupos. Y ya digo, y ahora mismo, ya sin echar un vistazo al otro grupo, se te empieza a complicar lo de estar entre esos 3 primeros del subgrupo A, ¿eh? Sí, que ya es, a ver, que nadie se iba a plantear el que corriera peligro el Depor, el jugarse eso siquiera, o sea, que nadie se podía llegar a dudar de que el Deportivo está en los 3 primeros, pero es que como no se baje a la tierra y se vea decir, bueno, esto es la segunda vez, sí, somos el Deportivo, somos un transatlántico en la categoría, pero es que hay que demostrarlo, o sea, porque hay que demostrarlo porque tienes que estar, por ser un equipo que va a estar arriba, cuando tienes esta plantilla, tienes que estar el doble de trabajado que el resto de los equipos, porque te van a exigir más que a nadie. Vas a tener que enfrentarte a diferentes tipos de partidos. Bueno, y que se motivan solos. Es decir, claro, el Zamora en su vida ha jugado contra un equipo al que pudiese ganar y acabar el partido y decirle, hemos ganado un campeón de liga. Bueno, pues lo han conseguido, se han hecho historia. Cada equipo que juega contra ti se juega a hacer historia cada semana y la motivación de meterte mano y de darte un mordisco, pues es importante. Claro, no, lo han celebrado aquí, Fran, o sea, han estado haciendo un baile y todos los jugadores delante de un grupo reducido de aficionados que deben ser los más ultras o los que sean, y para ellos, pues imagínate, le has ganado todo un Deportivo La Coruña. O sea, para el Zamora eso es, para el Zamora y para cualquier equipo de segunda B es increíble, pero vamos, es que hoy, como tú decías, Fran, es que ha sido superior, no es que lo haya merecido, es que ha sido muy superior al Deportivo. No tienes opción de decir, bueno, es que si hubiera entrado aquella, o sea, el que ha tenido más ocasiones ha sido el Zamora, que te ha hecho un gol en los primeros minutos y luego pues ha tenido aún 2, 3 más ocasiones en la primera mitad, Depor en la segunda parte absolutamente obligado a ir a por el rival y no ha disparado entre palos. Yo no recuerdo, yo digo, un par de disparos desviados de Manu Mosquera, una ocasión tímida de Adri Castro, pero no, poquita cosa. Creo que está por ahí Adrián Gandal. Adri. Sí, aquí estoy. ¿Me escucháis perfecto, no? Sí. Pues nada, tendremos por ahí rápido. El mister. No creo que tarde demasiado, ya está preparado aquí un puesto de prensa improvisado en los exteriores y digo que no creo que tarde mucho porque... ¿Adri? Uy, Adri. Hemos perdido a Adri. Ahora. ¿Ahora me escucháis? Si sí, veis que se corta, llamadme al móvil, porque no hay muchos datos por aquí para la conexión y va a estar interesante. Pero decía, cara de circunstancias de los jugadores, el más cabreado en salir ha sido Richard Barral, que ha arrancado su coche rápidamente rumbo a Coruña. Van a ir a ducharse ahora mismo al hotel los futbolistas, porque aquí no pueden... Uy. Pues tenemos ahí algún que otro problema con la cobertura, porque empieza a pixelar ese
ese Haz mal dispositivo. móvil, porque no creo que tarde Mira, demasiado. ahí aparece otra vez Adrián Candal. Vale, pues probamos y si no, insisto, estás precavidos, Javi y Vale. Teba, para poder llamarme al teléfono móvil. Ya estamos. Chollas, futbolísticamente el equipo mal. Pero mal está, sobre todo... Frank. ¿Ya está Fernando Vázquez? Pues venga, Ya está nos quedamos Fernando con el Vázquez, míster. fíjate. Vamos a Vamos a escuchar al escuchar entrenador a- del Depor luego de una nueva derrota, en esta ocasión 1-0 ante el Zamora, y una derrota que complica las cosas al Deportivo. Y un partido, bueno, pues la verdad es que para olvidar del Depor. Bueno, estamos esperando a ver si acerca alguno de los compañeros y si no ya podemos ir arrancando la comparecencia, que falta, bueno, pues falta que se coloque alguna de las camas, pero ya está aquí Fernando Vázquez. Bueno, pues está protegido del frío el hombre, como todos, con gorro, y ahora se pone los guantes. Y bueno, pues un Fernando Vázquez que nos comentará ahora cómo ha vivido este partido en el que su equipo ha caído derrotado por la mínima, en este partido de Zamora, del Ruta de la Plata. Muchos de los jugadores ya están ahora mismo en el autobús, tienen, insisto, que ir a ducharse al hotel y luego, pues con mucha calma, porque se espera que pueda haber heladas, irán hasta Coruña. Ahora sí, ¿no? Podemos arrancar ya. La comparecencia de Fernando. Fernando, moi boas noites. Un Depor que se preocupa moito, visto non se atopou cómodo, dende logo en todo o encontro, non? No, en absoluto. Bueno, en primer lugar decir que Zamora foi mellor, ¿no? Por lo tanto, felicitar a Zamora. Creo que fixo un bo partido e nós, bueno, intentámoslo de moitas maneiras diferentes, pero non conseguíamos un ritmo... Hoy vamos a estar pendientes de esa línea telefónica para, en cuanto haya cortes, escuchar por lo menos sonido telefónico. A ver, tenemos opción de escuchar. Sí. Do meu punto de vista, pues, circular unha pelota con moitísimo máis criterio, moitísimo máis sentido, e a pesar de todas as modificacións que eu intentei facer durante o partido, pues non conseguimos, digamos, controlar perfectamente o Zamora e menos facerlle dano, non? Fernando, do peor que se pode dicir do partido do Depor é que, por exemplo, na segunda parte non se xerou ninguna sola ocasión de gol. É dicir, que perdendo non eredes capaces de xerar unha sensación de perigo, de verdade. Bueno, eso é o que estou a falar un pouco, non? Costounos moitísimo dominar o partido ca pelota. No segundo tempo, evidentemente, pues tampouco pasamos demasiados apuros, pero non tuvemos a claridade suficiente para mover a pelota e utilizar as vías que, bueno, previstas para facer llegar a Zamora. Eso es realidad. Pillamos un mal partido. El equipo, en la primera parte de la competición, en ataque, pero da la sensación de que ahora en ataque se sigue siendo igual de inoperante o con pocas ocasiones, pero que atrás estáis siendo bastante más vulnerables en los últimos partidos. Bueno, non o diría eu en aspecto xeral, de vez en cando o equipo contrario faiche algunha ocasión, pero non sentín demasiado que a miña línea defensiva por sufrir en exceso, non? Non é iso o problema. O problema no partido de hoxe foi claramente de que cando tiña o Zamora, pues movía con máis criterio e nós non tiñamos a capacidade suficiente para crear xogo e crear ocasións de gol. A ocasión de gol é consecuencia do fútbol que faz, evidentemente, e nós hoxe non estuvemos acertados ca pelota, evidentemente a nivel individual, a nivel colectivo, pues non estuvemos ben. ¿Qué es lo que ha hecho bien el Zamora? ¿Qué es lo que ha hecho bien el Zamora a su juicio para ganar este partido? Bueno, pues casi todo, ¿no? El Zamora hizo casi todo bien, desde mi punto de vista. Cuando tenía la pelota nos la movía bien, nos cambiaba, si nosotros intentamos presionar, nos cambiaba el juego, lo hacía con criterio, y después tenían ciertas individuales que también nos hicieron muchísimo daño. Es decir, cada vez que el balón lo movían ellos, parecía que el balón llegaba a su destino, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, esa precisión es difícil de adquirir y el Zamora la tuvo hoy. Yo creo que estuvo bien en defensa y estuvo bien en ataque. Yo creo que es un gran partido de Zamora. Preocupado por las dos derrotas consecutivas. Bueno, por supuesto, ocupado, evidentemente. Llegábamos en mal momento, porque teníamos moitísimas baixas, pero non é ninguna excusa para justificar esta derrota. Intentámoslo de todas as maneiras, pero, bueno, o que vimos é o que dou o equipo é
que foi bastante sobre. ¿Cómo está el equipo de confianza, ¿no? Un poco después del partido de Copa, pero non hemos todos. Bueno, non tiña nada que ver, eso digo que no partido non ten nada que ver, a alineación non ten nada que ver, a forma de estruturar o equipo por as baixas que tiñamos pues tampouco tiña nada que ver. Bueno, todo eso influye evidentemente. E despois ahora modifiquei o equipo durante o partido, pero nada funcionou. Quizá hasta eso pudo haber sido negativo, ¿no? Nunca se sabe. Como está que Contán? Porque xa non velo no once inicial, pois é unha pista de que igual non está ao 100%, pero Bueno, despois nin calentou. Que todo ao principio, con todos, ¿no? Pero o seu xemello, pues, dalle problemas, tiña puros, etcétera, por tanto non estaba para competir. ¿Y cómo estás tú de ánimo, de fuerza? Esto perfecto. ¿Crees que incluso esta semana volveremos otra vez a lo de... No sé, eu digo como estou perfecto. Non teño ningún tipo de sensación extraña. Bueno, perdemos outro partido, pero bueno, volveremos a gañar, sin lugar a dúbidas. Supoño que con moitas gañas esta semana de esa adestrar e corregir... El partido siempre da gañas de sacar o siguiente partido. Bueno, o que me preocupa ahora é recuperar xente, sabes, recuperar a xente que está fora do equipo para que o equipo sexa máis poderoso e poida ter recursos para a que recorrer en caso de necesidade, cosa que no día de hoxe pues tiña evidentemente poucos. Eso que é bastante, ¿no? Bueno, sí, para a semana que ven temos pensado que Galán entre, que Derek entre e, bueno, os problemas son os que caeron a semana pasada, que son Eneco, Claudio e Héctor, ¿no? Pero Borja e Derek seguro que están con nós, e Mico pues vai ben, pero un pouco máis lentamente. O tema de Galán era unha sobrecarga no cuádriceps que tampouco é demasiado importante. ¿Y qué le dirías a esa gente que ahora mismo está muy cabreada, muy enfadada por lo visto en el terreno de juego, porque hacen el análisis de la primera vuelta y estaba ganando Unionistas y probablemente estéis a 5 del líder, y que empiece a pensar, ojo que nos queda, cuidado con el futuro, que la bueno, pues a sensación esa que bueno, que realmente non iba a ser nada doado, estaba claro, o manifestei moitísimas veces. E bueno, esta situación, pues bueno, pues non se vai a ser superada sin lugar a dúbidas, non teño ninguna dúbida, pero bueno, que se aprecie que a situación a segunda B non é nada doada. Yo tengo una curiosidad, el descanso el del Depor duró bastante menos que el del Zamora, incluso bastante menos de lo habitual. No sé si llegó un momento en la charla que no tenías nada más que decir, o que crees que también es una cuestión de que puedes dar un paso adelante, o qué pasó en ese vestuario. Que non falo 10 minutos, eu falo 3-4 minutos. Os xogadores chegan ao vestiario, reláxense un pouco, beben un pouco, despois falen un pouco, despois están preparados para salir. Non sei se salimos hoxe precipitadamente, pero bueno, normal. Está tamén a sensación de chegar rápido ao campo para poder remontar o partido. Fernando, tú falabas de que estabas tranquilo, non sei se biches, porque non creo que falar se dará tempo, a Richard Barral, sí, o presidente Vidal, tamén eles están tranquilos, te transmiten esa confianza? Bueno, solo despois do partido non adoito a falar cos futbolistas nin con ninguén, solo nos saludamos e nada máis, o habitual. Nada fuera da rutina. Outro dicías que estabas agardando que polo menos non houvese cambios no mercado, que se non había fichaches, que non se marchase ninguén. Despois desta derrota, segues pensando mesmo ou cambias? Exactamente igual. Non vou a cambiar porque perdón, bueno, que me conformo con que a situación se quede como está. Y que ni se vaya Roland. ¿Cómo? Que ni se vaya Roland tampoco. Por supuesto, que se quede como está. ¿Canto tempo ten, Roland? Se pode saber? No, eu penso que esta semana vai a poder adestrar. Por lo tanto, a día de hoxe pensamos que pro próximo partido pode estar. Vale, okay, gracias. Venga, chao. Pues Fernando Vázquez, el técnico del Depor. No sé si lo escuchabas por sonido bueno, sonido línea o por teléfono, pero ahí está. Con problemas hay un poquito de cobertura, pero Fernando Vázquez, que lo vi que disgustado, lo veo disgustado, lo veo preocupado, y es que lo recordaban a los compañeros, la victoria de Unionistas aleja el liderato, 5 puntos por delante del Depor, esto es muy largo, queda toda la segunda vuelta de esta primera fase de la segunda división B, pero Adri, a esas alturas no tiene buena pinta. El problema ya no solo, y lo estábamos hablando ahora con Chollas, no es solo el liderato, que es que se te ha ido Unionistas, es que Zamora está contigo con 15 puntos, el Celta B tiene 14, el Pontevedra tiene 13 y un partido pendiente en casa con el Guijuelo, que si lo gana está por encima. El Compostela se puede acabar metiendo también ahí en la pelea, es decir, estar entre los 3 primeros
va a estar complicado. O sea, se está complicando y de qué manera. Y luego hablábamos con Chollas, si echas un vistazo al otro grupo, en el otro grupo ya están Burgos, Cultural y Langreo por encima. O sea, el Depor ahora mismo, si juntas los dos grupos, está cuarto, quinto, pero con posibilidad de perder aún más puestos. Es decir, esto necesita que le des un volantazo ya. Y yo creo que aquí, puestos a buscar qué está fallando, están fallando muchas cosas. Porque ya... Sí. Vamos a escuchar ya al Tico, a Celso Borges, que está aquí preparado todavía con la ropa de jugar, porque se van, insisto, a duchar ahora mismo al hotel. Ahí está el Tico, uno de los capitanes del Depor. Vamos a escucharlo en directo en Carrusel Deportivo A Coruña. Esperamos. Venga, vale. Pues digo que partido realmente horroroso, del Depor, no muy superior. Mira, quítate de ahí, quítate. No, yo no lo veo que hayan sido superiores. Nada más, bueno, intentaremos hacerlo mejor el próximo partido y ya está. Pero no habéis estado bien. Bueno, siempre hay cosas por mejorar. Ni cuando estamos muy bien somos los mejores, ni cuando las cosas no salen tan bien somos peores. Así que atrás. Bueno, entonces, ¿cómo analizas, lo preguntamos de otra forma, el partido de hoy, lo visto hoy, los 90 minutos, que es una derrota, segunda consecutiva para el Depor? Bueno, a ver, yo creo que hay que tomarla con madurez. Por supuesto que nos duele perder, pero bueno, ya vendrá el tiempo para analizarlo un poco más con el vídeo y todo eso, pero bueno, esto al final cerramos ya una ronda en donde tenemos pues muchas cosas que mejorar, reforzar las buenas y seguir trabajando. Eu impresión penso que no día de hoxe Zamora tiña as ideas bastante máis claras que o Depor. Que facer para faceros dano desde principio ao final? Bueno, nosotros lo intentamos ahí también con lo que el plan de nosotros que traíamos de juego, y en algunas situaciones salía, en otras no tanto, y bueno, pues tuvimos que el juego se volvió mucho más laborioso y mucho más digamos, luchado de lo que usualmente es, ¿no? Por las condiciones del campo y todo, pero bueno, es así el fútbol. Se votó por el sistema de rombo en buena parte del partido. Tuvisteis muchos problemas en las bandas, ¿no? Por, no sé, esa ocupación de los espacios. Ya veremos, cuando veamos el partido ya nos va a quedar un poquillo más claro, yo creo. Si esas situaciones nos generaron peligro, pues hay que analizarles, sí, indudablemente. La afición sí que está un pouco molesta, sobre todo porque ofensivamente o equipo estamos dando toda a temporada, es decir, muy poca cousa, Celso. Sí, es entendible. Entiendo que estén molestos y entiendo que el perder partidos pues siempre nos duele a todos. Trataremos de hacerlo mejor, es que realmente no hay otra cosa más que trabajo realmente. La última ya, Celso, ¿cómo valoráis precisamente esta primera vuelta que se terminaba hoy y el próximo fin de semana empecéis ya la segunda con el Salamanca? Sí, bueno, a ver, nosotros creo que, como yo te decía anteriormente, ¿no? Habrán algunas cosas en las que hemos mejorado, otras que hay por hacer y bueno, se cierra esta vuelta y espero que la próxima pues podamos comenzar bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues ahí se va Celso Borges. Uy, espera, que me llevo aquí los cables. Está haciendo aquí un lío. Una rueda de prensa, podríamos decir, de voy a intentar salir rápido de aquí, ¿no? Bueno, no hemos estado bien, a ver si otro día estamos mejor y ya lo analizaremos. No, un poco de, bueno, pues, de poder superar el trance. Y luego de fondo que también manda narices, el delegado del equipo gritando para espabilar a vos. Está haciendo su trabajo, que también es atender a los medios de comunicación. Que yo también tengo prisa por marcharme a mi casa y descansar, pero bueno. ¿Cómo que no te hemos escuchado bien, Adri? ¿Qué es lo que ha pasado? De fondo, pues el delegado del equipo, el señor Barro Botana, gritándole venga, espabilando para que se metiera en el autobús Celso Borges. Y la ha tenido Carpacho, jefe de prensa, espera un segundo Barros. Claro, yo también tengo prisa, yo también quiero irme, yo también estoy más a gusto tomándome una cerveza, a lo mejor, o yendo en coche. Es parte del trabajo. Digo, pero en este club, o sea, ya manda todo el mundo, ¿no? O sea, el que dice cuánto tiempo tiene que estar el que comparece y tal, ya es el delegado, no es el responsable de prensa, o cómo va esto. Bueno, en fin, es el problema menos importante de los que tenemos entre manos, pero da muchas pistas, ¿eh? ¿Seguimos teniendo a Chollas por ahí? Sí, ando por aquí. Chollas, ¿has escuchado a Fernando Vázquez? ¿Has escuchado a Celso Borges? No me aportan nada, ninguna de las dos ruedas de prensa. ¿Qué quieres que te diga? Una atropellada y la otra, pues, de un entrenador que, ¿qué vas a decir? Pues que
ha dicho que ha sido superior, pero bueno, yo de todas formas, yo las modificaciones que hizo no fueron sustanciales a nivel táctico, yo creo, bajo mi punto de vista, o yo lo veo así, no se modificó, más que luego cuando metió 3-4-1-2, que bueno, que sí que se modificó, pero que no atajó el problema que veíamos durante la retransmisión, que era esa superioridad que tuvieron por fuera ellos. Pero nada, luego lo que decís, la otra rueda de prensa, la parte de Borges, pues nada, ya fue a la carrera y que no hay ganas de hablar cuando se pierde, y cuando te sale un partido así, pues el jugador está deseando irse. Pero vamos, que Borges, perdona, Chollas, Eh, Borges directamente negaba que el Zamora fuera superior. Entonces ya le dijimos, ya le dije yo, bueno, entonces, claro. ¿cuál es tu versión del partido? Dilo tú, porque parecía que habíamos visto otra cosa, ¿no? Había algunos por aquí que hacían la coña con aquel golpe que se llevó y decían, Borges sigue mareado. Porque, sí, hombre, claro. claro, es que... Hombre, pensaba que iba con el Zamora. Claro, es que, a ver, joder, que te han bailado, tío, que es que ha tirado más a puerta el Zamora, que no le has tirado tú a puerta, que te han sabido maniatar y que en ataque han sabido por dónde te tenían que buscar las cosquillas. Cuando has jugado con el rombo en el medio del campo y incluso cuando has intentado corregir eso, te han sabido buscar las cosquillas. Entonces, tío, o sea, no tenemos mucho que decir. Es más, ha salido su entrenador hace un momento y ha dicho, el Zamora la verdad es que lo ha hecho todo muy bien. Claro, es que si tienes ojos en la cara no puedes decir otra cosa, ¿no? Exacto. Pero bueno, mini Sanedrín de urgencia, Chollas, Adri. Yo creo que esto es la suma de muchos problemas. Es decir, en el día de hoy, evidentemente, oye, este es un Depor muy lastrado por las bajas, basta ver la convocatoria, el Depor ha llegado muy tocado por las bajas al partido de hoy. Pero bueno, el día del Celta B no tenías esas bajas y tampoco estuviste bien. Y durante la primera vuelta... Yo recuerdo algún carrusel aquí, Adri, con Lemos, que decía yo, joder, el problema cuando te quedas únicamente con el resultado es que en el momento en el que deje de haber resultados no tienes mucho que rescatar. Es decir, si hoy el Depor hace este partido y coincide que tira 2 y le van por dentro, pues nada, volveríamos diciendo, joder, pues oye, pues mira, pues 3 puntos, pues ya está, pues ya. Pero en el momento en el que te falla el resultado dices, ¿y si no hay resultado, qué hay? Es que no hay nada, porque no ha habido juego, no has defendido bien, no has sabido por dónde atacar, ¿no? Y eso es lo que me preocupa ahora mismo de este Depor, porque lo veo con muy poquita cosa a lo que agarrarse. Se ha agarrado a los resultados, ha sumado 15 puntos, que bienvenidos sean, pero poco más. No, ni la solvencia defensiva, porque al final el Zamora te ha hecho daño, o sea, te ha hecho mucho daño. A lo mejor, si llegase un equipo que tiene arriba más punch y más goleadores, pues a lo mejor nos hubieran metido más goles. Porque, yo decir, ni a esa solvencia defensiva, porque al final ellos han sido capaces de combinar, da igual el posicionamiento o el sistema que utilizara el Deportivo. Ellos nos han hecho bastante daño. Entonces, bueno, también el equipo que tenga muchas bajas no va por buen funcionamiento colectivo, me da la sensación a mí. Adri. Bueno, no sé, yo ahora mismo lo veo todo tan gris y tampoco el panorama que se avecina es positivo. Me estaba mandando ahora la clasificación, está que arde el deportivismo. No, bueno, es que Adri, lo que te decía hace un rato, ojo que lo que parecía que era, bueno, o sea, entre los 3 primeros, B, seguro. También, entre decir. los 3 primeros, seguro, y luego a ver cuántos puntos le metemos para la siguiente fase, se te está complicando lo de los 3 primeros puestos. A ver, no vas a ser alarmista, joder, yo creo que el Depor corregirá el rumbo y estará ahí. Para lograrlo. Claro, sí. Pero uno de los puestos, que es Unionista, ya te ha metido 5 puntos, que parece que va sin cadena. Y luego Zamora, Celta B, Depor, Pontevedra, Racing de Ferrol están en un pañuelo donde llama a la puerta también el Compos. Bueno, pues no sé. Desde luego que probablemente tenga Richard Barral que pensar en reforzarse algo que no tenía en mente, hacer cosas, porque es vital que el Depor salga con las máximas garantías posibles de este mercado para lo que se avecina, que es el retorno del Depor a la segunda división, esperemos. Pero hay mucho desde, juego, ¿eh? desde Tienen que tomar decisiones muy en serio. Desde la dirección deportiva se está viviendo un revival que a mí me recuerda al año del descenso de primera, que es, la plantilla está bien y no hace falta tocar nada, cuando en aquel momento era evidente que la plantilla no estaba bien. Ahora mismo la plantilla está bien y no hace falta tocar nada, cuando es evidente que la plantilla de medio campo hacia adelante
joder, tiene unos agujeros negros bastante importantes. Claro, luego te dicen, ahora el tema lo de fundamental fichar es es, retener a Roland. Claro, es que no me extraña, es que sin Roland... Tú preguntas en el Plaza de Pontevedra, oye, ¿vais a fichar un media punta? ¿Y para qué? Si total no lo va a poner. Cosas así. Esas son las respuestas que ahora te dicen cuando preguntas por ese refuerzo del mercado. Pero ¿por qué no lo va a poner si el que tiene en la plantilla lo ha puesto y no le ha dado absolutamente nada, que es Nacho González? Que ha salido hoy un chaval, que es Manu Mosquera, hoy y el partido de Copa, y ha demostrado más que Nacho González. Es que, insisto, nada, Chollas, interventen también cuando quieras, pero por resumirlo todo, yo creo que hoy se pueden poner encima de la mesa muchas evidencias. Que el Depor hoy ha jugado con bajas es una evidencia, que el Depor hoy no lo ha olido es una evidencia, que el Depor tiene un problema en su esquema de juego de saber exactamente qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere conseguir, es una evidencia, que esta plantilla tiene que dar para más y Fernando Vázquez no lo está sabiendo explotar. Pero también vamos un poquito más allá. Y esta plantilla, que parecía que se iba a pasear por la categoría, tiene una cantidad de futbolistas que no la han rascado en lo que va de temporada, que también es algo que habrá que analizar. Porque ni Nacho, ni Rui Costa, ni Bobí, ni Lara, y claro, y todos de medio campo hacia adelante. Sí. No. Y yo es que no sé, es que estábamos hablando ahora de refuerzos y de todo esto y yo no sé si el tema serían los refuerzos. No hablo tampoco del entrenador. Yo creo que es una vuelta de tuerca lo que está haciendo ahora en general el equipo, ¿no? En todos los momentos del juego, incluso en que hay que bajar al barro también, ¿no? Como jugadores. O sea, es el Depor y muy bien, pero es que hay que competir, en segunda B hay que competir. Y yo veo jugadores que no están compitiendo, que tienen el nivel suficiente, pero que no están compitiendo. Entonces yo no sé si a lo mejor traes aquí a otro jugador que tenga un nivel, me da igual que sea un media punta o lo que sea, traes otro jugador y se contagia de lo que yo veo. Yo he visto un equipo que no anda y es lo peor que... No me voy a poner a desgranar lo que yo veo, pero es decir... un equipo que no anda, o sea, es la sensación que me da, que no andaba el Depor, que no andaba y que el Zamora andaba. Entonces, cuando tienes en general un funcionamiento colectivo que no anda, que no funciona el equipo, que por lo que sea, no voy a entrar en el tema táctico, pues yo no creo que el fichaje de un jugador pueda cambiar la dinámica del equipo. Es bajo mi punto de vista, me da la sensación de que el Deportivo necesita un cambio al funcionamiento colectivo, ya al funcionamiento táctico, al funcionamiento actitudinal y al funcionamiento de todo el equipo en sí. Adri. Sí, probablemente pues en eso se quiera centrar, a ver si tiene la oportunidad el propio Fernando de poder cambiar, de repensar, de mover los cimientos y poder hacer cosas, pero se atisba una semana también muy, muy complicada, ¿eh? Me están pasando los presupuestos, por ejemplo, 800.000 euros tiene de presupuesto Unionistas, 1 millón y poco tiene el Zamora. Ahí es nada. Y con esto se demuestra que el dinero ¿Y el Depor? Mal gestionado tampoco lo es todo. Claro. El Depor no se sabe, pero el Depor que algún día habrá una asamblea donde sepamos cómo estamos, pero el Depor, vamos, multiplica por bastante la suma de los dos equipos que has citado. Sí, bueno. Sí, pero tiene que salir y demostrarlo. O sea, que tienes mejores jugadores, tienes que demostrarlo. No vale de nada en los números, lo hemos visto muchas veces, o sea, hay que demostrarlo aquí y de momento, por los campos de segunda B, el Deportivo no lo está demostrando, que sea pues ese transatlántico que tiene que ser por presupuesto simplemente, o sea, por el acceso a jugadores que tienes, que ninguno de los clubes de segunda B tiene acceso a ellos. Entonces el Deportivo tiene que pasar por los campos y demostrarlo, no vale de nada que nosotros lo comentemos o que traigan aquí a un jugador de segunda división A, si no llegas al verde, que es lo que de verdad demanda, y lo demuestras, tanto de todo desde los jugadores hasta el cuerpo técnico. No digo que sea culpa de él, ni de los jugadores, ni nada, pero quiero decir, somos muy buenos, sí, pero llega al verde y nos pintan la cara muchos domingos. Entonces, si te pintan la cara, no estamos siendo el transatlántico que debemos ser. Como decía un entrenador del fútbol da Costa, os peixiños na lonxa. Bueno, pues exactamente. Sí, somos, pero eso en el verde. Y en el verde, no. Nada. Vamos a ir bajando la persiana, Teba Chacón.
Bueno, primero vamos a ahorrar un poquito y lo vamos a hacer con Abanca, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp Adheridas, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Informa del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Queda dicho. Adrián, la última intervención para ti. ¿Qué es lo que ves ahora mismo por ahí? ¿Qué caras has podido comprobar en la expedición del Depor? Bueno, caras larguísimas, la de Alex Bergantiños, que siempre se para a hablar un poquito de cómo vio el partido off the record. Simplemente me dio un toquecito en el hombro, como bueno, hablamos otro día. El gesto, repito, de cabreo de la dirección deportiva, que estuvo por aquí, y bueno, la cara de preocupación de Fernando Vázquez. Lo escuchabais. Estaba deprimido, se le veía amilanado y muy, muy preocupado por el Depor. Es un poco el resumen, la preocupación absoluta. Y luego la otra imagen, la del frío, empiezan las heladas y prácticamente somos los últimos aquí. Así que vamos a echar ya el cierre, Fran. Ven con cuidado. Ni más ni menos, exactamente. Adrián Chollas, nuestra expedición Gracias. Hoy ahí en Zamora. Despacito, con sentidiño y a llegar bien, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a los dos y nada, lo dicho, feliz retorno, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Chollas Chao, chao. y Adrián Candal, hoy desde ese estadio zamorano donde el Depor pues ha caído por 1-0. Y bueno, pues nosotros nos vamos, que son las 8 menos 10 pasadas, menos 5 casi, y por lo tanto, bueno, pues toca poner el punto y final. El Depor ha caído, una derrota, la segunda de la temporada, la segunda consecutiva, se queda con 15 puntos, segundo en este grupo, pero ojito, Unionistas ya se va con 5 puntos de ventaja, Zamora llega y empata por detrás, es tercero el Zamora también con 15, Celta B 14, Pontevedra 13 y un partido menos, Racing de Ferrol 12. Nubarrones. Bueno, la próxima jornada el Depor se va a ir a Salamanca, que es el farolillo rojo de este grupo. Esperemos que eso sirva para cambiar la tendencia de este Depor que nos tiene muy preocupados en estos momentos. El equipo de Carrusel Deportivo Coruña lo completan, aparte de Chollas y Adrián Candal, que han estado allá en Zamora, nuestra Teba Chacón, que ha puesto voz a los oyentes y a los anunciantes. Mira cómo saluda ella con la manito ahí a través de YouTube. Muchísimas gracias, Teba. Gracias a ti, Fran. Y en la técnica, Javi Rodríguez. Y aquí, ante el micrófono también, Fran Hermida. Mañana nos escuchamos a partir de las 3:20 en Coruña Deportiva. Gracias por escoger un día más la sintonía de la SER, la sintonía de Radio Coruña.